Hola, bienvenidos otra vez más a la Posada del Gamer en este quinto programa. Como no, soy Teque Juegos presentando a mis compañeros, que por un lado tenemos al señor Pep Alacán. ¿Cómo estás, Pep? Muy bien, Chequejuegos. Aquí estamos dispuestos a hablar sobre este tema, ¿no? que nos han dejado nuestros oyentes ahí elegido, que ha estado muy reñido, ¿no? con el otro tema. De hecho, yo creo que eran dos temas que queríamos que saliesen, ¿no? Sí. Pero es eso, ¿no? Al final ha salido este. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de ello y para pasarlo bien. Y en el otro sitio tengo al señor Gavers. ¿Cómo estás, Gavers? Pues muy bien, muchas gracias por la presentación. Che, aquí estamos con una Coca-Colita y una uña del dedo gordo del pie, porque yo me como las uñas de los pies, pero cuando tienen grumitos solo. Y nada, y deseando de hablar también y de grabar, que ya echaban falta el programa, ya lo echaban falta, de verdad. Y bueno, aparte del señor Pep y el señor Gavers, pues tenemos un invitado, la verdad es que bastante especial, porque lo hemos conocido hace una semana y ha sido un placer. Y este señor es el señor Fran Friki. ¿Cómo estás? Muy buenas, Che, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, tío. Yo también estoy muy contento de haberos conocido en persona por fin y nos hemos podido ver los cuatro cara a cara y es una pena no estar ahora así. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero en fin, ha sido una buena experiencia en el Retro Madrid, ¿no? Que estuvo bastante bien. Y nada, oye, muchísimas gracias por haberme invitado a este gran programa con un tema que me encanta, vamos. Tenía que colarme en este podcast como fuera. Bueno, pues ya que has mencionado el Retro Madrid, vamos a hablar un poco, ¿no? Ya que hemos estado todos. Y bueno, ¿qué os ha parecido el Retro Madrid a vosotros? Gavers, por ejemplo. Bueno, yo siempre peco de ser, no sé si el más crítico o el más quejón, pero bueno, yo intento ser sincero con lo que me transmitieron las cosas y bueno, hay cosas que me gustaron del Retro Madrid, evidentemente, como de todas las cosas, ¿no? Y cosas que no. Lo que me gustó del Retro Madrid, entre otras cosas, fue la gente. O sea, vosotros, la gente que había allí, el ambiente que se respiraba, ¿no? Bueno, por la tarde ya no, porque olía demasiado a sobaco, a sudor y eso. Pero, no sé, se respiraba allí un ambiente, sobre todo entre todo el mundillo y toda la gente que nos conocemos, ¿no? Pues no sé, lo pasamos bastante bien y eso y ya está. A destacar, no quiero ser tampoco todo negativo, ¿no? Y bueno, la verdad es que había verdaderas joyas, especulación como en todos lados ya, aunque había cosas baratas también, las cosas como son. Y nada, si algo tengo que hablar negativo, ya de por sí, que yo creo que ahí está de acuerdo casi todo el mundo, es en la iluminación del lugar, en la gente que hubo para lo pequeño que era, o lo pequeño que era para la gente que hubo. Y por último, en las conferencias eso que hicieron, que el sonido no estaba muy bien puesto y allí no se escuchaba una mierda. Yo por lo menos no entendía nada el ratito que estuvimos allí sentados. La verdad, esas tres cosas son las que podría señalar como más negativas, ¿no? Por lo demás, hombre, pues un evento de videojuegos retro que, como todos sabemos, era la excusa perfecta para conocernos, ¿no? Sí. Y nada más. Yo la verdad es que coincido bastante contigo. Voy a pasarle la palabra ahora a Fran Friki, a nuestro invitado. Bueno, Che, pues yo soy ya perro viejo en esto de los eventos retro, porque ya es la tercera vez que acudo, digamos, a uno, ¿no? Porque yo fui al retro del año pasado también, y a Parlabytes, que fue otro evento aquí en Madrid, mejor organizado incluso que este, más pequeño evidentemente, pero mucho mejor organizado. Y claro, de haber ido a un evento tan bueno como fue el Parlabytes en cuanto a la organización y tal y cual, a ir a este, pues bueno, se me cae un poco un mito, ¿no? En el sentido de, como ha dicho Gavers, de que es que yo creo que no se han visto venir la de gente que iba a acudir y tal. Yo creo que es que no han calculado el aforo bien. Y el principal problema, más que la iluminación, yo lo vi en la gente. No podías ver nada. Yo, para grabar un vídeo, tuve que esperar a la hora de que se fue todo el mundo a zampar y a comer, porque si no, no podía grabar nada. Entonces, pues mal por eso, porque te agobiabas un montón. La cola, yo estuve esperando más de media hora. No, nosotros llegamos también sí, más o menos a tiempo y ya había cola. O sea, yo fui tonto. Yo fui tonto porque llegué a un momento en que la cola habían 5 personas y dije, coño, me voy a desayunar, como se ve que no hay nadie. Y cuando volví, ya estaba esa Super C, ¿sabes? Sí. Como del Super Contra, que tenías que esperar media hora para poder entrar. Sí, pues yo estuve esperando de más que eso. Y nada, pues el evento bien. El sitio, no sé, lo noté diferente, como más pequeño o más superpoblado. No sé cuál es, o si es solo 2 o 1. Pero bueno, el caso es ese, que me lo pasé muy bien por la gente, por supuesto por conoceros a vosotros. Y yo ya no me acuerdo casi del sitio en sí, me acuerdo más que de lo que estuvimos diciendo, hablando y tal. Es lo único con lo que me quedo al final.
Bueno, le paso la palabra a mi pareja de cama, Pep. Hablan de un amor alucinante. La verdad, ¿no? Dormimos juntos. Sí, bueno, llegué, vino a mi casa, se quedó a dormir, ya nos fuimos juntos al día siguiente para Madrid. Y bueno, pues coincido con todo lo que habéis dicho, ¿no? A mí el evento me pareció, pues eso, el tema del espacio fue bastante complicado, ¿no? Porque nos veíamos allí todos muy apretados y la verdad a mí me costó mucho entrar, hasta que pude entrar a ver algo, bueno, me costó un montón, o sea, recordáis que estábamos ahí en la puerta, casi, que nos juntamos un montón de gente, la verdad, desde aquí mandar un saludo a todos, conocimos a un montón de gente y bueno, no vamos a decir nombres porque si no, se nos va a olvidar alguien, ya verás tú, pero que sí, nos lo pasamos súper genial con ellos, la verdad, fue una experiencia. Yo a Fran ya lo conocía, pero bueno, a Fran lo veo, se puede decir que nos vemos, Fran, una vez al año más o menos. O más, yo creo, ¿no? Alguna vez más nos hemos visto, ¿no? Sí, incluso 2 o 3 veces al año, sí. Pero mi experiencia de poder haber conocido por ejemplo, a Chique Juegos y a Gavers fue algo increíble, o sea, es que los echo de menos. Claro, decía, joder, son físicos, existen, ¿no? Existen, ¿no? Están ahí, los echo de menos, ¿no? Antes estaban en formato digital, ahora ya son... Antes eran porno, ahora ya no. Y sí, bueno, los temas negativos, pues bueno, la especulación que había, que era brutal. Según qué stand, el stand del medio, sí, el stand que había en medio de venta tenían los precios muy caros, pero... Sí, ya sé cuál dices, había un stand que era muy caro y bueno... una cosa, el tío del Super Metroid, que de 120 euros me comentó en mi vídeo, el señor que vendía allí y tal, y según él es que esos eran los precios que estaban en eBay, por eso puso los mismos precios. Esa era su razón, ¿no? De por qué costaba eso. No es una excusa ni es una razón realmente, porque eBay puede estar completamente desfasado y no ser el precio real del juego, ¿no? Que de hecho no lo es. Pero bueno, eso cada uno que venda las cosas como quiera, ¿no? Pero bueno, que claro, la especulación pues ahí se ve, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y se veía en muchos artículos que estaban ahí expuestos. Luego también te encontrabas pues alguna cosa que estaba bien, ¿no? Cosas, incluso había juegos precintados a un precio muy bueno. Pero ¿qué es eso, no? Que todo depende de lo que se quiera sacar, ¿no? De lo que tú piensas que quieres sacar de un juego. Pero bueno, considero que hay cosas que son excesivas, como por ejemplo ese Super Metroid, personalmente me parecía que estaba infladísimo. En fin, sí, especulación por un lado, gente con buenos precios por otro, el tema de la iluminación un poco mal, el tema del espacio también. Tampoco sabemos qué problemas ha tenido el organizador con todo el evento. Sí, somos muy duros respecto a él, lo siento, pero es lo que vivimos. Yo creo que lo del sonido de las conferencias se podría haber solucionado, la verdad. Podrían haber puesto los putos altavoces en otro sitio. De hecho, mira, el año pasado, por dar un dato, las conferencias las tienen en una sala aparte. Y en la acústica no es que fuera la leche, pero oye, se podía escuchar mucho mejor porque la gente no hablaba tanto. No sé, yo al día siguiente el domingo fui y vi un poco la conferencia de Locomalito, la cual me hubiera gustado verla completa porque un tío que hablaba muy bien y era muy interesante. Y después vi la conferencia de la Abadía del Crimen, que me emocionó, aunque yo nunca no haya jugado este juego ni nada, me emocionó como lo hicieron, la verdad, ahí recordando a Paco Menéndez y todo esto, y se escuchaba mejor, pero no sé, no tiene una calidad mínima, ¿no? Para poder disfrutarla del todo. Y bueno, yo creo que ya podemos dejar aquí la Retro Madrid, no se extienda mucho el tema, y creo que ya podemos ir a hablar un poco de lo que habéis jugado esta semana, videojueguil. Hombre, vamos a empezar por el invitado, ¿a qué les he estado dando? Bueno, no acabo si te empiezo a decir. Precisamente este mes, en marzo, es de los meses que más he jugado en mi vida, te lo digo. Es que no he parado de jugar últimamente. Estoy trabajando y tal, pero entre el viaje y la ida me llevo a la PSP y en el tren le doy siempre a muchos juegos, ahora que me he metido emuladores también. En fin, hay un juego que ha destacado en mis vicios últimamente, es Final Fantasy VII Crisis Core, ¿no? Este RPG por turnos, no exactamente por turnos, pero bueno, recuerda a los antiguos, ¿no? De PSP, que es una precuela del Final Fantasy VII, un juegazo que me está pareciendo increíble, llevo ya como 14 horas más o menos, y las que quedan, ¿no? Juego larguísimo y muy rejugable, la verdad. Estoy seguro que me lo volveré a empezar con otra dificultad más adelante. Y en PlayStation 3, pues bueno, he estado con Driver San Francisco, que está bastante bien, me recuerda mucho al 1, y con el Castlevania Lords of Shadows, que me lo han prestado,
que me han dicho que le doy una oportunidad y también lo estoy probando y me está gustando, está muy bien. Y realmente eso es lo que más he jugado, amén de muchos otros juegos. Por ejemplo, en retro he estado jugando Rise Amber 2, este shoot 'em up horizontal de PC Engine CD, que madre mía que estoy quemadísimo con ese juego. Pero bueno, conseguí llegarme al malo final y en cuanto le pille el truco pues ya está, me lo podré pasar, pero bueno. ¡Hombre! El tío que decía que no, ¿eh? Verás tú, pero es que para que eso pase se tienen que juntar los astros, ¿eh? Porque tienes que tener una suerte enorme durante la partida, ya te lo digo yo. Entonces, bueno, eso está jugando y muchas más cosas que me dejo, pero bueno, os dejo a vosotros. Bueno, pues vamos a ir ahora con Gavers, que sé que le ha estado dando sobre todo un juego esta semana. Sí, yo creo que no voy a mencionar muchos más porque, bueno, he estado dándole a muchos, pero más que nada probándolos, ¿no? Bueno, los grandes regalos que me han hecho ahí en Retro Madrid los amigos, entre ellos Tuche, ya sabes. Ahí el Lilac Wars de la 64. He estado probando todo el arsenal que me ha regalado aquí el compañero y amigo Javi Ortiz de Brasil y su hermano también. Pero bueno, en verdad, como estoy ahora centrado ahí en los juegos, le estoy dando con la parienta que andamos enganchados a un RPG, que es el Sacred. Estamos todavía con el Sacred 2 y aparte, bueno, pues el que más tiempo nos ha llevado, como hemos estado ahí RQR y todavía estamos ahí de vez en cuando, ya estamos casi completarlo al 100% del todo, es el Silent Hill Downpour de Xbox 360. Bueno, para la gente que lo sepa, el señor Gavers ha subido a su cuenta de YouTube, Gavers77, un análisis del Downpour bastante bueno, tengo que decirlo, y el cual lo que más me ha sorprendido del análisis son las ralentizaciones que tiene ese juego. O sea, marca Konami y tiene unos parones que dan vértigo. Sí, Konami ha metido bien la pata en gordo con la calidad técnica del juego en ese sentido, ¿no? Son unos parones que, como digo en el vídeo, no son ni por acumulación de sprays ni nada, es simplemente en ciertas zonas que se atranca, pero se atranca en gordo, o sea, no se cree que es un tironcillo y ya, no, se atranca que para el juego un segundo o dos, o sea, una cosa exageradísima. Bueno, Pep, te toca a ti, ¿qué se está jugando? Pues yo esta semana, la verdad, no me acuerdo ahora mismo de lo que he jugado, os lo digo en serio. Vale, Pep, gracias por tu colaboración. Y no me acuerdo, os lo diré por qué, porque apenas he tenido tiempo de poder jugar, pero bueno, sí que es verdad pues que he estado ahí dándole un poquito al MSX, porque hacía tiempo que lo tenía ahí parado, y he estado jugando sobre todo a Konami, he estado jugando a Gradius 2, al Gradius 3, o al Nemesis 3, que bueno, ya me lo pasé anteriormente, pero bueno, he intentado volverme a pasar otra vez y no lo he conseguido. Pero bueno, lo intentaré de nuevo. Y bueno, la verdad pues no he jugado mucho más. Ha sido una semana bastante liada que he tenido y no he podido darle demasiado. Bueno, yo personalmente a lo que he estado jugando esta semana ha sido al Nocturne Masters con Pep, bueno, sí. Al Bubble Bubble 3 con Pep. También jugué al King of Fighters 95 con Pep. También jugué al Street Fighter 2 con Pep. Sí, no. Pues hay que aclarar una cosa, che. Era con el Pep físico. Aquí estamos con el Pep virtual, ¿verdad? No es el mismo. No es el mismo, es verdad. Yo no es el mismo. Y sobre todo, ya me he llegado al final de God of War 1. Estoy ahí con el Ares, que aún no le he dado bastante, pero es que me jode un huevo el checkpoint que tiene el juego para pelear contra el Ares. Me gustaría que fuera a matarme y ya estar ahí peleando contra él, no dándome el paseo que tengo que darme. Y después le he dado al Ninja Gaiden de la PC Engine, que lo probé en casa de Pep y ahora le he estado dando en mi casa con el emulador. Y bien, antes de arrancar con las noticias, vamos a leer las opiniones de la semana con la pregunta de la semana pasada. ¿Qué pensáis de las sagas que sacan un título cada año? Villacross17 desde YouTube nos dice: me parece horrible que tomen la rutina de sacar un juego de una saga al año para vender y vender. Sacar un juego al año de una saga como FIFA, Assassin's Creed, COD, Need for Speed, etc. creo yo que es un error y un abuso, ya que apenas hay un cambio o más calidad. Es más de lo mismo, sobre todo FIFA. Luego cumplen carencias o fallos con problemas o DLCs. Me parece muy triste el mercado actual de los videojuegos. Y querer sacar dinero a los jugadores a base de precios tremendos en juegos de salida que no valen en mi opinión, y los posteriores micropagos de contenido extra. Villacross17, muchas gracias. Dar Ryoga en YouTube nos dice: bueno, esas compañías que solo sacan un juego al año tendrían todo el tiempo del mundo para pulir sus juegos, pero me molaba más en la época de 8, 16 y 32 bits, cuando una misma compañía sacaba varios títulos al año
y todos sean de calidad. Y si a eso le unes que antes las consolas no tenían SDKs potentes para desarrollar y se tenían que buscar muchas veces la vida, llegas a la conclusión de que ahora las compañías tienen una jeta muy grande con todas las facilidades. Ahí están las opiniones de esta semana y ahora sí que vamos con las noticias. Hideo Kojima ha dicho lo siguiente: el contenido episódico, la solución al coste de la nueva generación. Y es que, según dice Kojima, los costes de producción de títulos de nueva generación harán que muchos proyectos no salgan adelante, ya que para empezar a tener beneficios se tendrían que vender millones de unidades. Así que propone el modelo en el cual se saque un primer capítulo del juego, no especifica si sería de pago, y dependiendo del éxito del primer capítulo se llevase a su producción o a su cancelación. No sé vosotros qué opináis de esto, Fran Friki, como invitado. ¿Qué opinas de esto? O sea, me parece un poco, por un lado, volver a esa época de las demos, ¿no? Porque es que ofrecer un capítulo en un juego a mí me suena a demo, no sé. Por lo menos es lo que tengo en la cabeza. Pero eso de no arriesgar a sacar un proyecto solo porque a la gente no le vaya a gustar al principio, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está la valentía de antaño? Y la de ahora mismo. Los desarrolladores tienen que estar seguros de que lo que hacen es bueno. Para eso lo someten a un control de calidad, etcétera, con gente que lo pruebe, y si ven que el producto es viable, que lo saquen. Si es un fracaso, algo malo habrán hecho. No lo sé, pero vamos, que yo creo que cancelar un juego porque no guste el primer episodio, vamos, no sé, no lo veo. Sinceramente, no arriesgan. Es que no entiendo ese modelo de hacer juegos. O sea, también es un poco convertir juegos en sagas ya, ¿no? Porque si no tienen el éxito asegurado, no va a salir nunca más. O sea, no sé si me explico. Sí. No sé, es que no lo entiendo. No sé. La primera vez que lo oigo. Van a la venta segura. No, sí, pero... Yo sobre esta noticia lo que pienso es, si tanto cuesta pasar de generación, ¿para qué pasáis? O sea, ¿por qué hay que pasar de generación? O sea, si total, en la nueva generación van a seguir habiendo shooters en primera persona, shooters en tercera persona, plataformas en Nintendo y RPGs. O sea, va a haber eso. No va a haber un salto de jugabilidad en verdad. Porque... Es que tú como desarrollador tienes que arriesgar, es lo que yo digo. Sí, tienes que arriesgar, pero claro. Pero es que no van a arriesgar. Y eso lo sabemos todos, o sea... ahora sí se aplica más la ley del miedo. Tengo tanto miedo a fracasar que voy a hacer lo que hacen todo el mundo, que la ley de la valentía, ¿sabes? Claro. Así que la nueva generación lo que nos va a traer es más de lo mismo en cuanto a géneros. ¿Y por qué no reducen los precios de venta? Coño, es que se podría hacer así. No sé por qué razones no se bajan los videojuegos de precio. Pero todo viene por lo mismo, por fracasar las ventas. Coño, rebajad el juego un poquito al principio y no metáis la tijera al final, que siempre hacen lo mismo. Juegos a 60 pavos y luego te los encuentras a 5 tras 6 meses. Que los pongan a un precio fijo, reducido para siempre, y yo creo que no habría ningún problema de costes ni de producción ni de nada. Es más, si nos ponemos a pensar, las consolas de nueva generación cuando salgan van a ser menos que los PCs, y en PC ya están saliendo juegos que aprovechan el máximo. Y no los veo lloriquear. No veo a la gente que se desarrolla en PC diciendo: oh Dios mío, desarrollar para esta tarjeta gráfica tan potente, tengo que gastar tengo que tener millones y millones de euros para poder hacer este juego, y tengo que recuperar millones y millones de euros. ¿No? La gente se pone y simplemente desarrolla con lo que puede, y hacen cosas mejores que en PlayStation 3 y Xbox 360, y lo van a hacer cuando salgan la Play 4 y la Xbox 720, que no es lo que no entiendo. Gales, ¿algo más que opinar? Sí, yo voy a dar mi punto de vista desde otro punto de vista diferente, y es que yo pienso que, a ver, ¿cómo lo traduzco a mi forma de hablarlo? Yo pienso que esto es manipulación mental y mediática, ¿no? Cambio de generación equivale a cambio de formato obligatorio para los consoleros, ¿no? El que tiene un PC siempre va a seguir el mismo sistema de compra, venta, mods, descarga, actualizaciones, etc. Pero cuando cambiamos de generación no solo se cambia un hardware nuevo a software nuevos, etc, sino que también ellos cambian el modelo de comercio, ¿no? El modelo de negocio. Y yo creo que ahí es donde ellos meten la puya, ¿sabes? Ellos dicen, venga, ahora sacamos una consola que por fuerza, a partir desde el principio te vamos a acostumbrar a algo. Y es a no sacar el juego y después un DLC, sino no, a sacarte el DLC y si vende, vamos sacando el juego. Y yo pienso que ese es el modelo de negocio que quieren llegar. O sea, vamos a vendértelo barato y si vemos que va vendiendo, pues seguimos desarrollando para eso, y al final cuando te das cuenta tienes todo el juego completo por 100, 200, 300 euros, lo que sea. Pero como es un modelo de negocio que desde cero lo hacen así, es decir, desde que empieza la generación, pues digamos que la gente que la pilla, pues
es lo que hay, pues allá voy yo, ¿no? No sé, yo lo veo así desde ese punto de vista. Pues muy interesante tu reflexión, la verdad. Y vamos con la última noticia, esta vez solo hay dos. God of War Ascension partirá de una zona muy complicada en el juego. Según parece, Santa Mónica Studios, desarrolladora de God of War Ascension, ha recibido críticas por una parte concreta de este título, donde hay una zona donde se vuelve todo muy complicado. No vamos a describir esta escena por no spoilear, pero la cuestión es, ¿está justificado este parche? Voy a hablar esta vez otra vez con Fran Friki, que sé que es gran fan de esta saga. Bueno, vamos a ver. God of War es una saga fácil, vamos a decirlo así. Para gente que ya ha jugado los anteriores, como no te lo pongas en difícil, es un juego que te acabas con la gorra. Realmente, a veces hasta paso de los cofres de vida, si es juego normal. Con eso te lo digo todo. Entonces, agradezco que si estoy jugando en un modo de dificultad estándar, me surjan problemas, ¿no? En cierto momento del juego. En todos los God of War ha habido una zona al menos complicada, siempre, aunque estuvieras en normal. Pero vamos, que le escriban con quejas de que no son capaces de pasárselo, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a ver. O sea, no estás disfrutando el juego realmente. Si la parte está programada así, ¿de acuerdo? ¿Será que es así? Es posible. Yo creo que ese juego está testeado porque está muy cuidado. De hecho, el demo que vimos, ¿te acuerdas, Che? Ya se podía ver que el juego estaba bien cuidado y por lo menos parecía bien testeado y lógico. Que hay una parte que te pide más concentración. Pues ten las narices de repetir esa parte todas las veces que haga falta hasta pasarte el juego. Estamos acostumbrados a eso, de hecho. Además, vamos a ser sinceros, es un juego para mayores de 18 años, ¿no? Todo el mundo que tiene más de 18 años ya ha probado por narices algún juego difícil en su vida. Si lleva jugando años, digo. Porque Play 3 no es eterna, lleva unos cuantos años existiendo. Entonces, ya la gente se queja de vicio ya, me parece a mí. A no ser que fuera injusto y no fuera imposible, pero creo que no, ¿verdad, Gabes? Porque tú decías que hay una persona que se pasó esa parte, ¿verdad? Pues sí, mira, y además la voy a mencionar. Hace escasas horas de que hemos empezado a grabar este podcast, pues leí un tuit de aquí del compañero Bonoman de que se había pasado esa zona supuestamente imposible o difícil, ¿no? De aquí a Bonoman le mando un saludo, como no. Y bueno, mi opinión personal sobre esto es que la gente ya se queja por lo que se queja, es decir, en esta generación la gente se acostumbra a comprarse un juego cada X, cada semana, cada mes y medio, cada mes, cada tiempo que sea. ¿Qué pasa? Que no quiere complicarse la vida, quiere estar una semana con un juego, terminárselo y el siguiente. O sea, no es como antes que te podías llevar con la dificultad de un juego, pues yo qué sé, meses, o a lo mejor, quién sabe, incluso, no sé, yo hay juegos que tengo ahí antiguos que no me lo he terminado todavía y no me los termino, no tengo cojones. Y yo pienso también que es eso, ¿no? Que la gente se está acomodando, ¿no? A la cuestión esta de superación, en superar al juego, sino en pasarlo bien, en ver una película interactiva, en venga, ahora tengo que saltar y ahora tirar por aquí y ya está, ya me lo he pasado, ¿no? La gente no quiere intentar, quiere disfrutar de la historia, de la aventura, pero sin estrés, ¿sabes? Que ya en el trabajo tengo demasiado, ¿sabes? Yo pienso que... Yo como fan de God of War, que me encanta la saga, mierda, agradezco eso, agradezco que me lo pongan difícil, pero si es que lo estoy deseando que le den al calvito, un poco, ¿sabes? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el God of Sparta de PSP hay una parte muy complicada, demasiado complicada, y me frustré mucho, pero me encantó sufrir, me gusta. Yo digo una cosa, y es que a mí esta noticia lo que me hace pensar es, imaginaos que llega a salir God of War 1 o 2 en esta generación, y me da a pensar, hostia, ¿lo habrían parcheado? Seguro. La parte esa en el God of War 1 donde te acorralan en un pasillo muy estrecho, que te empiezan a caer bichos y empieza un ascensor a aplastarte, yo creo que eso lo habrían quitado directamente. Puede ser. O sea, no sé, yo me he quedado con esa sensación. O sea, si antes no se hacía, ¿por qué ahora sí? O sea, que coste Frank, estoy de acuerdo contigo, pero he querido dar la opinión que yo supongo que se respira en el ambiente, ¿no? Que lo que quieren es eso, terminarse el juego prontito para pasar al siguiente. A mí también me mola eso de que yo también digo muchas veces que le den al calvito. Suene como suene, ¿no? Pero me mola. Bueno, pues yo creo que esta puede ser una buena pregunta de la semana, si os parece justificado este parche y si lo veis bien. Y bueno, ya hemos acabado con las noticias, nos vamos a publicidad y volvemos con las 16 bits. Mario, ¿cansado de ejercitar tanto tu derecha por las noches? Sonic, ¿harto de estar con Tails por no sentirte solo? ¿Ayudas a tanta carne y aún no has tocado nada? No desesperéis, porque el genio ligón de los videojuegos ha abierto su escuela de ligar. Larry, especialista en folligar.
En la escuela de Larry aprenderéis las mejores tácticas de ligue, ya sea en solitario, el perro mimoso, el astronauta o el Terminator, ya sabéis, el típico. Vengo del futuro para procrear contigo, nena, y que nuestro hijo salve el mundo. Todas estas técnicas y más las podréis aprender en la escuela de ligue de Larry. Y si tienes problemas de cama, ningún problema. Para eso en la Academia de Larry hemos contratado a Kratos, donde asegura que romperéis la mesilla de noche y si no lo hacéis es que sois unos vírgenes. Por el módico precio de las fotos de tus familiares femeninas desnudas, podrás entrar en la Academia de Larry y te regalaremos el crecepelo Kratos. ¿A qué estás esperando? ¡Entra en la Academia! Bien, y volvemos de publicidad con un tema que habéis elegido vosotros, las 16 bits. Las 16 bits a primera vista puede ser que se vea muy continuista a lo que fueron las 8 bits, y tal vez sea verdad. Pero en esta generación se pulió todo lo bueno que llegó de la pasada, y nos ofreció uno de los mejores momentos de la industria, la pelea entre Super Nintendo y Mega Drive, consolas que tenían juegos totalmente distintos entre ellas, y de gran calidad, y puede que no vuelva a producirse nada igual. Y para empezar con estas 16 bits, pues vamos a contar con Pep Alacant. Pep, ¿qué tienes que decir de las 16 bits? Bueno, las 16 bits yo creo que han sido, para mí, la mejor época de los videojuegos, tanto en arcades como en sistemas domésticos. Creo que fue más una época para mí entrañable, porque yo la viví con mucha intensidad, la época de los 16 bits. Fue la época en la que entró en mi casa la Mega Drive y bueno, pues fue un momento mágico, ¿no? Porque con los 16 bits ya parecía que esos juegos que se jugaban en las máquinas de arcade estaban más cerca, o sea, los tenías más cerca de tu casa. De hecho, el poder jugar al Altered Beast en la Mega Drive de aquella manera, ¿no? Con aquel sonido, con aquellos gráficos, ¿no? Te daba la sensación de estar jugando a la máquina arcade, aunque bueno, realmente luego el juego, si lo comparamos directamente con la máquina arcade, pues no le vemos muchas carencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso yo recuerdo jugar al Altered Beast y cagarme encima de decir, Dios mío, pero esto es la máquina en mi casa, ¿no? Fueron máquinas que se aprovecharon, yo creo que al 100%, tanto la Super Nintendo como la Mega Drive, se aprovecharon a niveles brutales. Bueno, al 100% no, porque ahora, pues, estos tiempos en los que estamos ahora, pues se sigue investigando, se siguen haciendo cosas, se sigue sacando jugo, ¿no? a estos sistemas y por lo visto pues pueden dar incluso más de sí, ¿no? Pero yo creo que para la época, para las herramientas que tenían entonces y demás, yo creo que bueno, que las aprovecharon al máximo, ¿no? Y bien, pues sí, en aquellos momentos pues se libró aquella batalla, ¿no? Aquella épica batalla de Sega contra Nintendo, que bueno, que todos conocemos y que hemos sufrido en nuestras carnes, ¿no? Yo la sufrí. Vivimos en un momento de muchas especificaciones técnicas. Ahí empezaban las especificaciones técnicas con los chips de sonido, con los procesadores, que si esto va más rápido, que si esto tiene más RAM. Realmente nosotros no sabíamos qué era aquello, pero a más número, mejor, ¿no? Y es una cosa que muchas veces hemos hablado Fran y yo, cuando yo he hablado algunas veces de especificaciones y tal y demás, y él me ha dicho, ¿pero por qué dices tanto de eso? Y digo, porque es que es en lo que nos criaron a nosotros, es lo que nos decía la publicidad en esos momentos. Nos hablaban de los colores en pantalla, nos hablaban de los canales de sonido, nos hablaban de muchas cosas, ¿no? Y todo aquello caló, ¿no? Entonces inevitablemente pues hablas de ello o lo recuerdas, ¿no? Y es eso, Fran, más que nada es por esa razón por la que muchas veces hablo demasiado tal vez de esas características técnicas y demás. ¿Tú qué tienes que comentarnos de la época de 16 bits? Porque bueno, esa fue la época que tú más... Bueno, fue tu época, de hecho. Sí, de hecho yo comencé los videojuegos inmerso ya a los 16 bits, ¿no? Año 92, 93 fue cuando yo empecé a tocar los primeros juegos, ¿no? Yo creo que es que a ti te pilló un poco más crecido que a mí, evidentemente. Y a lo mejor ya te llamaba más la atención aspectos más técnicos tal vez, pero por naturaleza, porque vas comprendiendo más el mundo que te rodea, te vas preguntando cosas más, ¿no? No solamente ya te fijas solo en lo que ves, sino cómo funcionará lo que estoy viendo y tal, ¿no?
Yo creo que por eso también te gustaba hablar de aquello. Bueno, también es cierto que los VHS pusieron muchísimo de su parte, yo también viví aquello. Pero es que realmente nunca recuerdo yo esos datos, ¿no? Que daban, que si tantos colores en pantalla tal y cual. Yo lo que veía era juegos, simplemente. Para mí las 16 bits ahora mismo lo interiorizo y bueno, sí, ahora entiendo un poco más, veo que había de malo, pero yo en aquella época era todo lo que yo tenía. Entonces, para mí, yo tengo dos puntos de vista en los 16 bits, la nostalgia que me come vivo y luego pues la objetividad, ¿no? Que bueno, no puedo ser muy objetivo porque claro, yo me crié con esta generación. Super Nintendo fue mi primera consola, como ya sabe la gente, por la entrevista que me hizo aquí el amigo Gavers, y en eso no tengo mucho que añadir en ese sentido, pero bueno, juegos a millón se me vienen a la cabeza, ¿no? Muchísimas cosas, pero sobre todo la magia, ¿no? De ser la primera vez que yo veía un videojuego, ¿no? Fue esta época. Y es que son tantas las anécdotas que tengo, no sé, era tan feliz, ¿no? Cuando éramos pequeños siempre veíamos las cosas como con más inocencia, tal vez, y bueno, pues para mí esta época ha sido la mejor que han tenido los videojuegos y nunca cambiaré de opinión, ¿no? Yo creo que, como dijo Che hace un rato, es la época en la que se pulieron los juegos, ¿no? Un poco continuista con los 8 bits, sí, pero bueno, empezaron a poderse hacer más cosas con los scrolls, o sea, paisajes mucho más chulos en los videojuegos, ¿no? Montañas, cascadas, que si varios planos de carreteras, que si edificios pasando de fondo, ¿no? Un montón de cosas muy chulas que también Mega Drive hacía muy bien. Y no sé, en fin, también es cierta esa sensación de arcade, ¿no? De poder portear juegos por fin de arcade a consolas, que estaban muy de moda, ¿no? Por esa época, los famosos ports, ¿no? Sí. Y también la parte de la guerra también vino por aquello, ¿no? Por ver qué consola tenía los mejores ports de arcade, ¿no? También la gente se fijaba en qué consola tenía X juegos y en cuál no, ¿no? Pero bueno, en esta generación nacieron muchas sagas nuevas que aún perduran hoy en día y otras continuaron, ¿no? Digamos que maduraron en esta generación y tal. Y bueno, pues no sé qué más decir, simplemente tengo mucho que decir, pero bueno, me gustaría que pasásemos luego a los juegos y ya hablo ahí más tranquilamente. Vale, pues vamos así con Gaber. Bueno, pues yo aquí me uno también al comienzo del discursillo de nuestro compañero aquí, Fran Friki. Yo en aquella época, como inocente, jovencito, bueno, un crío que era, yo lo que me fijaba eran los juegos. Y yo pienso que era una época también que se veía las cosas con menos maldad, ¿no? Yo, independientemente de Super Nintendo y Mega Drive, con esta lucha que ya habéis comentado que había en la época, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía las dos consolas y yo tenía la Mega Drive. Y sin ningún tipo de maldad yo iba a su casa y jugaba a los juegos que me gustaban de Super Nintendo y él venía a la mía. Él también tenía la Mega Drive, pero igualmente venía a la mía y jugábamos los de Mega Drive y no sé si sería por la edad o por lo que fuese, pero no teníamos ese tipo de maldad de mira, en esta consola se ve mejor o en la mía es mejor disfrutábamos igualmente. De hecho, yo me parece que estábamos en un estado de percepción que ni nos dábamos cuenta de cuál era mejor ni peor, simplemente disfrutábamos y ya está, ¿no? Y con respecto a lo de las recreativas, las conversiones y eso, el cual ya hablamos bastante creo en el podcast pasado, pero sí estaba la cosilla esta de que yo pasabas a lo mejor por al lado de un salón recreativo o algo y tú veías a la gente ahí viciada un juego que tú tenías en tu casa y te entraba la sonrisilla esta pícara, ¿no? De niño, como diciendo, tú ahí gastándote 5 duros y otros 5 duros y yo ahora voy a mi casa y me hincho de jugar, ¿sabes? Y era una época sobre todo eso, ¿no? Sobre todo entrañable y que no se olvide tan fácilmente, puesto que yo, por ejemplo, fue la primera consola que entró en mi casa. Bueno, consola doméstica, ¿no? Yo antes tuve el MSX y todo el rollo, pero bueno, lo que es consola fue la Mega Drive. Y bueno, la verdad es que eso, ¿no? Me cautivó, ¿no? Tanto los juegos como la música de los juegos, la jugabilidad, esos con 3 botones que, bueno, la mayoría de los juegos se usaban muchas veces solo 2, pero es que era todo magia, ¿no? Era toda una época, o sea, te cautivaba, te envolvía ahí en ese mundo y te ponías a jugar y te metías muchas veces más en la aventura sin saber a lo mejor ni siquiera de qué iba, porque bueno, era todo en inglés o no tenía una historia, digamos, tan contundente como los juegos de hoy en día. Pero yo pienso que para la edad que teníamos y cómo eran los juegos, la magia de la época y todo, te metías de lleno más en el juego que incluso en muchos de ahora con más historia, ¿no? Entre comillas, ¿no? No sé ya, She, tú qué tienes que añadir también. Bueno, yo la verdad es que las 16 bits, como muchos ya sabréis, las pasé volando. O sea, no pude probar las consolas en su día. Pero eso es algo que estoy intentando remediar ahora, ¿no? Estoy intentando probar lo máximo que pueda de esa generación, sobre todo, de 16 bits. Y la verdad es que cuando toco un juego de 16 bits, noto magia. O sea, sé que aún no íbamos a hablar de los juegos, pero yo cuando
jugué por primera vez al Yoshi Island. Ya había jugado a juegos de Play 2 y tal, pero la primera vez que puse el cartucho y encendí la consola, lo que vi fue magia. O sea, para mí eso era magia. Y estoy hablando de una edad ya pues, avanzada, ¿no? Y todo lo que he ido descubriendo de 16 bits en sus diferentes juegos, ya sea tanto en Mega Drive como en Super Nintendo, me da una sensación única, ¿no? Que no puedo sentir a lo mejor con otras generaciones más actuales. Sin decir que sean mejores o peores, simplemente que las 16 bits tienen un aroma como que solo tienen ella, solo tiene esa generación. Añejo, ¿no? Sí, sí, comparten magia, gráficos, esos colores. Es genial, yo creo que todo lo que envuelve las 16 bits en general, ¿no? Si hablamos de las cosas buenas, son muy buenas. Y yo creo que ya, estando así como estamos, añejos todos, puedes empezar ya a hablar de lo bueno, ¿no? De lo que son los juegos de las 16 bits. Y como he visto que el Fran ya tenía ganas de ir soltando, voy a empezar contigo a ver qué juegos te recuerdan más o más cariño tienen de esa época. Pues mira, le tengo mucho cariño a un juego, a mi primer shoot 'em up de todos, un Squadron, el famoso juego basado en esa serie Área 88, ¿no? De aviones militares, ¿no? Aviones reales, por otro lado, ¿no? Que salían en esa serie. Uh-huh. Pues yo me recuerdo, en ese juego, recuerdo dos cosas mucho, ¿no? Una es que tenía una barra de vida, la nave. O sea, arriba a la derecha teníamos vida y, bueno, cuando recibíamos un golpe, pues la nave caía en picado, digamos, en la vida, pero luego si esperábamos unos segundos se recuperaba, ¿no? Eso yo ya de pequeño me gustaba mucho. Ahí es cuando yo desarrollé lo que son el tema reflejos, ¿no? Un poquito esquivar y tal, y por eso me gustó tanto a mí el género. Yo lo llamaba el juego del avión, me acuerdo, que yo tenía mi propia terminología en aquella época para los juegos. No sabía pronunciar los nombres, así que le llamaba el juego del avión, el juego de Mario, Me acuerdo que al Mario World le llamaba el Mario viejo, porque fue el primer Mario que yo tuve, y al All Stars le llamaba el Mario nuevo. Luego me di cuenta de que es al revés, de que el All Stars se supone que tiene los Marios más viejos y el Mario World pues es el más nuevo, ¿no? Pero bueno, en fin, cosillas curiosas de aquella época. Luego, el primer puzzle, o de los primeros al que yo me enfrenté, el Goof Troop, que es este juego de puzzles en vista cenital, tipo Zelda, ¿no? Que salía Goofy y su hijo Max, ¿no? Sí. Y aquel juego me encantaba, ¿no? Ya, aquello de empujar bloques a interruptores, ¿no? El tema de abrir puertas y pensar qué hacer para pasar a la siguiente habitación. Bueno, me encantó, ¿no? Yo creo que los 16 bits tenían muchos juegos de ese tipo, de pensar, de lógica y tal. Y luego la música, es algo que siempre recordaré, ¿no? La música de ciertos juegos. Por ejemplo, el juego Plug, que me encanta ese juego, es que nunca me aburro hablar de él, me encanta. Pues ese juego tiene una música impresionante, ¿no? Del amigo Tim Follin, que también hizo trabajos en Amiga, etc. Y para mí la música de 16 bits era armonía pura en aquella época. Es que fantaseaba, ¿no? Con esa música, sonaba dentro de mi cabeza la melodía. No sé, deseando colocar el juego al día siguiente para jugar. Yo también alquilaba mucho, ¿no? En aquella época. Y así fui conociendo yo los juegos. O sea, juego por semana más o menos, o juego cada 2 semanas. No sé, más juegos. A ver, dejadme ver, a ver qué tengo por aquí. Bueno, sí, el Donkey Kong Country, por ejemplo. Ese juego me pareció bestial, lo que es el planteamiento de los niveles, etcétera. Todo colorido, ¿no? Que acostumbrados a juegos un poco más monocromáticos o con menos colores, a de repente ver esa explosión de colores, ¿no? Como si fuera un arcoiris prácticamente, no sé, te quedabas absorbido, no era como ver una serie de dibujos en movimiento. ¿Que tú sabes lo que dijo Miyamoto del Donkey Kong Country? Sí, lo sé, sí, hice de hecho un vídeo de eso, sí, dijo que no era para tanto, ¿no? Que un juego no es bueno por su apartado gráfico o algo así, dijo. Sí, dijo una perla interesante. Dijo algo así como, creo que era algo así como, eso demuestra que a los jugadores les gustan más los gráficos que la jugabilidad, o algo así dijo. Sí, dijo algo así, pero luego claro, se tuvo que callar con patatas porque, oye, Donkey Kong Country fue una de las principales razones por las que se vendió la consola. Así que se calle la boca. A mi Mario que no me lo toquen, ¿eh? Sí. Bueno, eso, mira, más juegos que yo recuerde. Probé el Super Mario Kart, que por cierto es de la saga Mario Kart es el que menos se juega, si os dais cuenta. Todo el mundo juega mucho al de 64, al de GameCube, al de Wii, pero el de Super Nintendo en concreto nadie lo juega. Muy poca gente está aficionada a ese juego, claro, porque era bastante complicado y tal. Ahí empezamos a ver ya los primeros efectos en pseudo 3D, ¿verdad? Super Nintendo pues fue culpable de esta tendencia, tal vez. Mega Drive también, evidentemente, sacaba en contra Hard Corps, ¿no? Ese pedazo de efecto 3D también chulísimo. En fin, las consolas empezaban a mostrar cosas que definirían el futuro.
de los videojuegos, ¿no? Una generación no de transición, porque he leído un artículo por ahí que había gente loca que decía que los 16 bits era una generación de transición y tal, pero bueno, yo no me lo creo. Pero bueno, en fin, una generación experimental también en muchas cosas. Veías juegos muy diferentes entre sí, ¿no? Con niveles totalmente diferentes. Toy Story, ¿os acordáis? Que estaba en Mega Drive y en Super Nintendo. Sí. Ese juego tiene como 5 juegos en uno o más. Un side-scroller, un juego en 3D, un dungeon crawler. No sé, en fin, es rarísimo, ¿no? Como si fuera un first-person shooter. No sé, un mogollón de cosas, ¿no? Y por mencionar un juego más así que me encantara de pequeño, pues este Kirby de golf, Kirby's Dream Course, ¿no? Un juego de minigolf en vista isométrica, con una música chulísima y bueno, pues ese juego también era de lógica, ¿no? A ver en cuántos tiros puedes hacerte lo que son los hoyos, ¿no? Y bueno, decenas de juegos se me vienen ahora a la mente, ya diré más, pero bueno, en fin, es que fue donde empecé a descubrir yo el videojuego. Es que cada juego que ponía era nuevo, ¿no? Tenía algo que no tenían los anteriores. Almacenar todo eso me ha costado muchos años, interiorizar qué me ha parecido con los años y tal. No sé, mágico, no hay otra palabra. Pues una descripción muy, muy precisa, ¿no? Y muy nostálgica de la que nos ha ofrecido Fran, la verdad. Y vamos ahora con Pep, que yo sé que tiene grandes recuerdos de esa época y de esos juegos. Pues sí, la verdad, yo tengo, como ya os digo, el recuerdo de los 16 bits como la mejor generación de los videojuegos y por cómo la disfruté, ¿no? Eran tiempos de ir a las máquinas arcade, eran tiempos de ir a casa de los amigos a jugar, como bien decía Fran Friki, éramos inocentes, ¿no? No teníamos tantos problemas, no estábamos pensando, ni siquiera pensábamos en el futuro, ¿no? O sea, estamos para lo que estábamos, ¿no? Para disfrutar del momento y demás. Y sí, pues muchas tardes en los arcades, que bueno, yo soy una persona que siempre le ha gustado mucho, o sea, a mí me gustaba mucho ir a jugar a las máquinas, ¿no? A máquinas recreativas, a la mesa. ¡Ah, ludópata, tú! Pero sí, a mí me encantaba ir a las máquinas arcade, de hecho allí nos hacíamos nuestros grupos de amigos en los recreativos y fue, pues es una época muy que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y el tema de las 16 bits en las casas significó pues eso, ¿no? El tener, como ya he dicho antes, juegos de una mayor calidad gráfica, con scrolls, con gráficos muy definidos, con grandes colores en el hogar, ¿no? Recuerdo pues de haber tenido la Mega Drive, que fue la primera consola que entró en casa, consola de videojuegos, fue una Mega Drive que entró porque se la regalaron a mi hermano en su comunión y la verdad pues fue pues el inicio de, bueno, ya habíamos tenido nosotros el Amstrad, pero bueno, ese fue el inicio de la enfermedad total, o sea, yo ahí ya me vi completamente desbordado con aquel Altered Beast, aquel juego tan sencillo, porque es un juego muy sencillo, es un juego arcade 100%, el cual pues me tuve que acabar muchas veces porque claro, había que aprovechar los juegos, no podías tener un juego cada semana, ni podías bajarte un juego, ni podemos jugar, no había emulación, no había nada, o sea, tenías que jugar con lo que tenías en ese momento, tenías que esperar a las navidades o a los cumpleaños que te regalasen algo, ¿no? O ahorrar cierta cantidad de dinero para poderte comprar un juego, porque los juegos eran muy caros, ¿no? Los juegos eran en cartucho y juegos que valían 8.000, 9.000 pesetas, 8.000, 9.000 pesetas eran mucho dinero, ¿no? Imagínate yo, Pep, que elegí el lado caro del asunto porque los de Super Nintendo eran 11.900. Sí, bueno, ya Super Nintendo es eso, subieron los precios a 11.000, incluso había juegos a 14.000 pesetas, era una locura en Super Nintendo. Bueno, Mega Drive siempre fue más barato, pero también eran precios brutales para el año 1992, poner un caso, ¿no? Decir que, bueno, 60 euros serían unas 10.000 pesetas, o sea, los juegos costaban entre 6.000 y 9.000 pesetas, o sea, ese era el precio más o menos de los juegos, que bueno, no ha cambiado demasiado, ahora es más caro, pero que sí que eran precios muy altos para la economía de aquellos tiempos. Y bien, pues fueron entrando juegos a casa, entró el Golden Axe, la versión de Golden Axe de Mega Drive, que era una pasada. Yo la veía igual que la máquina, no es igual que la máquina, pero la veía como si fuese la recreativa. Y aparte la versión de Mega Drive tiene una fase extra, ¿no? Que la recreativa no tiene. Ahí ya empezaban a meter algunas cosillas, cosas que la máquina recreativa no tenía y que la versión de casa sí, ¿no? En el caso de Altered Beast pues era así. Luego, bueno, entraron muchos juegos de los cuales ahora mismo me viene a la cabeza, pues que me vienen juegos a la cabeza, pero al mismo tiempo se me van, ¿no? También entró, por ejemplo, el Ghouls and Ghosts de Mega Drive, que es una versión muy buena,
una versión muy buena, no la mejor, pero muy buena. De hecho, en jugabilidad conserva perfectamente la jugabilidad del arcade. Yo lo que tengo grandes recuerdos es de la otra versión, del Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo. Ahora que lo mencionas, otro pilar de mi infancia ese juego. Sí, además que te lo pasaste cuando eras nano. Sí, te lo pasaste curiosamente, sí. Para 2 vueltas además. Luego también tuvimos el Mercs, una conversión muy buena también del arcade. Entraron muchas conversiones de arcade. Y bueno, ya cuando llegó el Street Fighter 2, aquello fue el apoteosis, ¿no? De hecho, yo recuerdo que quise cambiar... O sea, deseé una Super Nintendo, la deseé con todas mis fuerzas, cuando pasé un día por el Corte Inglés y subiendo las escaleras mecánicas, vi una pantalla del Street Fighter 2 y dije, Dios mío, el Street Fighter 2. Tuve que bajar otra vez para ver que era la Super Nintendo la que estaba corriendo aquel juego. Y aquello pues fue un golpe muy duro. O sea, saber que la Sega no tendría el Street Fighter 2 hasta un montón de tiempo después. Y bueno, cuento el tiempo un poco extraño porque en aquella época el tiempo, al menos para mí, es como muy, muy extraño, ¿no? Pasaba como muy lento. Cosa que ahora los años me pasan enseguida, ¿no? Pero en aquellos momentos tal vez pasaba un año, pero un año era un montón de tiempo. O sea, lo recuerdo como muy... No sé si a vosotros os pasa. Sí. Esos tiempos de infancia pasan los años como mucho, ¿no? Bueno, pues eso, no tardó tanto tiempo en salir el Street Fighter para la Mega Drive, el Street Fighter 2, el Champion Edition, pero bueno, que sí, que se hacía como una eternidad aquello, ¿no? Se hizo muy, muy largo, al menos para mí. De que saliese aquel juego, luego salía el Street Fighter Turbo y luego, pues eso, el Street Fighter para la Mega Drive, que para mí, pues... personalmente, y mucha gente me apedrearía, pero la versión de Mega Drive me gusta más que la de la Super Nintendo, ¿no? Si lo da el Street Fighter, ya sabes que para mí... Luego entró por casa el Mega CD, aquel Mega CD con sus vídeos y con la realidad, más de 600 megabits de memoria y todas aquellas cosas que nos entraban, ¿no? Nos ponían aquella publicidad agresiva de Sega con esto es lo mejor, esto es CD mejor. Y bueno, la verdad, hubo juegos que sí, que estaban muy bien. En casa entró el Robo al Este, un shoot más vertical muy muy bueno, yo creo que de los mejores juegos de la Mega CD para mí. Entró el Final Fight CD y también entró Ponzoña como el Ground Zero Texas. O sea, fue una época maravillosa, sin duda. En aquellos momentos también recordar que mi tío en 1993 nos regaló una TurboGrafx. O sea, en casa tuvimos la Mega Drive y la TurboGrafx. La TurboGrafx es la PC Engine europea y americana, o sea, en su versión europea y americana. Y tuvimos varios juegos de TurboGrafx. La TurboGrafx es una consola de 8 bits, aunque bueno, manejaba gráficos de 16 bits. Y esas dos consolas convivieron durante un tiempo en mi casa. Luego ya, pues, la cosa siguió y entró en casa una Super Nintendo mediante un cambio. Bueno, eso yo creo que lo podéis explicar al final del programa y así yo me divierto un poco más. Sí. Voy a interrumpirte un poquito para darle el paso también a Gabers, que nos hable él de sus juegos de 16 bits de la época. Bueno, pues yo voy a hacer un poco el lado opuesto aquí a lo que ha comentado nuestro amigo y compañero Pep y nuestro amigo y compañero Fran, ¿no? Yo en la época me regalaban o compraba muy poquitos juegos porque, como ha comentado aquí el amigo Pep, eran carísimos y bueno, para mí más porque nuestra familia siempre ha sido muy humilde y bueno, de suerte me regalaron la Mega Drive. Yo pensaba que me iban a regalar Master System y cuando abrí el regalo me encontré la Mega Drive. ¡Wow! Y bueno, y si tengo que decir a un juego que jugué y más rejugué es al mítico de 16 bits que no hemos mencionado todavía aquí, que es el Sonic. Y bueno, para mí tanto el 1 como el 2, que jugué los dos en su día, el 3 ya no lo he podido probar, de hecho todavía ni lo he jugado y lo tengo. Eran juegazos, o sea, yo metía el cartucho, metía ahí. De hecho, yo tengo que decir que es la única consola, yo creo, que he tenido horas y horas encendidas por lo típico de no poder guardar la partida y no querer volver a empezar al principio y bueno, me voy a comer, la dejo ahí encendida, después sigo. Y lo que aguantaba esa consola, tío, o sea, yo por lo menos en el Mega Drive de estar jugando y está caliente perdida y ahí está la tía todavía funcionando, ¿no? Y por mencionar juegos, pues bueno, yo le di bastante al Sonic 1, al Sonic 2, que bueno,
el logotipo ahí de Sega cañón. Y bueno, como mencionó aquí el amigo Pep, también tuve la suerte de probar el Golden Ace, que para mí era la recreativa clavada. Yo no notaba esas diferencias que a lo mejor un maestro como Pep pues las pilla. Pero yo qué sé, yo veía lo mismo, tío. Yo veía lo mismo en la máquina que en mi casa. Otro juego que tuve también que para mí fue mítico en la época fueron los dos Shinobis, ¿no? El Revenge Shinobi y el Shinobi 3, que bueno, para mí fueron obras maestras. Vamos, yo creo que son los juegos que más he jugado y más he rejugado, sobre todo el 3. Y después tuve juegos que son más desconocidos, pero por hacer aquí alusión a lo que dijo antes aquí el amigo Fran de la inmersión esa en 3D, tengo un juego que la verdad, este sí que yo he dejado la consola a veces, encendida porque no se podía guardar partida ni mierda y es larguísimo como el solo. Y es el M1 Abrams Battle Tank. Que ahí, bueno, te daba la sensación de que estabas en 3D porque tú estabas era un simulador de tanques y bueno, tú girabas la torreta y tú veías el terreno y tú dabas la vuelta a 360 grados y, o sea, para mí, yo no sé si eso era imitación a 3D, ya ahora el amigo P que lo especifique, el que entiende más de esto, o era 3D realmente hecho de una manera ahí, yo qué sé, cómo llamarlo, pero para mí era 3D, o sea, yo estaba en un tanque, yo daba la vuelta, miraba para atrás, para adelante, eso era un flipe. Después también disfruté plataformas como el Castle of Illusion, a mí me gustó mucho. Yo tengo que decir una cosa, o sea, yo sé que yo voy a mencionar juegos que quizás no fueron tan revolucionarios. Está muy bien que yo pueda decir aquí juegos buenísimos que yo he disfrutado hoy en día, como el Streets of Rage 2, Vale Nucle 2, el Gunstar Hero. Pero yo voy a hablar de mi época, que fueron los juegos que yo conocí, y yo en aquella época no tenía maldad y yo compraba los juegos que me llamaban la atención por la carátula o por lo que sea. Y igualmente yo no sé si es por lo que costaba el juego, aunque el juego no me llegara a gustar, pero por mis muelas que a mí me tenía que gustar el juego porque era muy caro, ¿sabes? Y yo tenía que jugar hasta que me gustaba, ¿no? Entonces yo disfruté mucho el Castle of Illusion, yo disfruté mucho el George Foreman, que es un juego de boxeo también que le di una caña increíble. También disfruté mucho, yo siempre he sido fan de las películas y de Sylvester Stallone y el juego Cliffhanger, de las montañas, que bueno, un beat'em up plataformero ahí, algo extraño, porque tampoco es que... Y bueno, lo disfruté, no que sea una obra maestra, pero lo disfruté mucho también. Y ya después, quitando esos juegos, el Street Fighter 2 Champion Edition aquí que ha mencionado el Pep, ese lo tuve recién salido y eso que no soy muy fanático de los juegos de lucha. Pero yo cuando vi ese juego en las recreativas y vi que salió para Mega Drive, yo dije, hostia, esto tiene que ser, vamos, compra pero segura porque voy a ser, yo qué sé, aquí el dios, ¿sabes? Voy a hacer que tenga el juego de la maquinita en la casa, ¿sabes? Y sí, era así, tío, era tú sabes, las cosas de los niños, ¿sabes? De hecho, lo que comenté antes, iba después a las maquinitas, veía a los hippies allí viciados, echando monedas y yo no he hecho aquí ni un pavo, yo me voy a mi casa y juego gratis. Y los colegas, voy contigo, y yo, a tomar por culo, ¿sabes? Sí, tío, era así, ¿sabes? O sea, yo no disfrutaba con hacer eso, ¿no? Pero que yo disfrutaba eso, con saber que la gente se gastaba un dineral y yo me lo había gastado en el juego, pero lo amortizaba, ¿no? O sea, lo amortizaba en casa. Y esos son en principio los juegos que yo tuve, digamos, originales en la época. Después prestado por los colegas, disfruté mucho el Arrow Flash, que aunque muchos lo consideran facilón, un poco seco y eso, a mí en la época, no sé, me envolvió su música, su magia y es un juego al que le tengo mucho cariño. De hecho nunca lo he tenido hasta hace muy poco que lo conseguí. Y lo disfruté mucho. Y otro también que ha mencionado aquí el colega P, también me lo dejaron y lo disfruté mucho, que es el MERS. Y eso también es un juegazo, o sea, como la copa de un pino, el MERS de Mega Drive. No tuve la suerte de jugar mucho a Super Nintendo porque la tenía el colega, pero sí tuve la suerte de, una vez que me la prestó y todo el rollo, de poder jugar un poquito a ese, cuando salió maravilloso. Yo no sé ahora si está más criticado que valorado, pero ese fantástico, maravilloso en la época Zelda de Super Nintendo, se llamaba así, ¿no? Zelda, ¿no? Tal cual, ¿no? Era The Legend of Zelda, A Link to the Past, se llamaba así. Exacto, puede ser, gracias, Fran. Pues ese también lo disfruté junto con, bueno, cuando innovó la
la Super Nintendo con el Star Force, iba a decir Star Force 64, coño, con el Star Fox, ¿sabes? O sea, también lo jugué recién salido al mercado y también lo disfruté mucho. En principio esos son los juegos que disfruté en la época, originales y en mis manos. Ya después disfrutar más juegos que bueno, ya iremos hablando ahora, sí, iremos metiendo pinceladilla para no extenderme yo tampoco mucho y bueno, le cedo ahora el turno aquí a Cheque Juegos que nos cuente él que ha tocado por ahí. Bueno, yo hace poco, ya un par de años, adquirí una Super Nintendo con los juegos de Super Mario World, Super Mario World 2, Yoshi Island, Batman Returns, NBA Jump y el otro ya no me acuerdo cuál era. Pero decir lo que he dicho antes, coger la consola y que tu primer juego sea el Yoshi Island no tiene precio. Es que parece, yo no sé la sensación que tuvo los demás, pero yo cuando lo vi me dio la sensación de que era un dibujo, ¿sabes? Como hecho por niños y que eso se movía. Y era genial ver eso, o sea, ver eso era simplemente increíble. Después decir que al poco tiempo tuve la Mega Drive y en la Mega Drive también he podido ir probando muchos juegos. Y lo que he dicho antes, tienen todos una magia increíble. Juegos que recuerdo de 16 bits con cariño, un poco que he jugado, el Batman Returns, que mezcla yo creo perfectamente lo que son un poco los beat'em ups antiguos, los cuales no tenían modo de caminar lateralmente, como Kung Fu Masters, por un ejemplo, con los beat'em ups más modernos. Y yo creo que hacen una mezcla muy buena en este juego. Después decir que Super Mario World me parece un digno sucesor de ese magnífico Super Mario Bros. 3. A lo mejor no le llega, pero joder, está también muy bien. Me divertí harto, como dicen los chilenos. Después, un juego que recuerdo mucho de Mega Drive, que lo probé hace poco y no me pasó a tercera pantalla, pero es genial, simplemente jugarlo lo disfrutas mucho, es el Twinkle Tail, creo que lo he dicho bien, no estoy seguro. Twinkle Tail, sí. Twinkle, gracias, Fran. Sí, este es el el Run and Gun, vertical. Sí, es una especie de shoot'em up mezclado con Run and Gun, porque tú decides cuándo caminar. Y hay una parte de shoot'em up la cual no llego ni de coña, porque me llego a la tercera pantalla y gracias, pero es un juego que también es mágico. Es que lo juegas y es genial. Después, otros juegos que habré jugado, me han gustado mucho los Castlevania de 16 bits. Me gusta mucho que una cosa que tienen la Super y la Mega es que a lo mejor salen una misma saga en las dos consolas, pero juegos totalmente distintos, que es como ha pasado con Castlevania, ¿no? Que estoy hablando que en uno tenemos el Bloodlines, muy bueno, y en otro tenemos el Super Castlevania 4 y el Rondo of Blue. Y son juegos también muy buenos y que cogen la fórmula de los de NES, pero con el nuevo potencial gráfico, pues es una maravilla visual. O sea, después tenemos también en las 16 bits las famosas conversiones de Disney, de sus películas a las 16 bits, las cuales pues tenemos ahí, yo creo que la que más disfrutamos todos es Aladdin. Sí. Y cada consola tiene su versión. Te puede gustar más la de Capcom si cogías la de Super Nintendo o la de Virgin si cogías la de Mega. O sea, era genial. Por eso molaba tanto la pelea entre Mega Drive y Super Nintendo, porque cada una tenía juegos diferentes. Hoy en día intentas hacer una pelea entre PlayStation y Xbox y los cuentas con los dos de la mano, los que te puedes llevar más para una consola por la otra. Pero en esta generación eran catálogos enteros. Y estamos hablando solo de Super y Mega. Y yo creo que después nuestro amigo Pep, que es el que más le ha tocado, nos hablará de la Neo Geo. Pues sí, bueno, la Neo Geo ya era otro nivel, era otro mundo. ¿Pero eran 16 bits o no? La Neo Geo son 16 bits. Las publicidades decían que era 24 bits. No eran 24 bits. Se hacían engaños, como ahora comentaremos con el tema, porque la Neo Geo desde luego es, yo creo que el ejemplo perfecto de manipulación a la hora de decir datos, ¿no? Para venta, ¿no? 24 bits se decía porque el procesador central de la Neo Geo es de 16 bits, es un Motorola 68000 y tenía un
tenía otro procesador, de hecho un procesador muy típico en las máquinas de 8 bits, que era el Z80, que se encargaba de la parte del Yamaha 2610, que era el procesador de sonido. Como el procesador central era 16 bits y ese procesador que se encargaba de manejar el tema del chip de sonido era de 8, pues decía 16 más 8, 24. Pues no es así, ¿no? Eso era las típicas mentiras, ¿no?, que se comentaban en aquellos tiempos, porque si fuese de 24 bits la Neo Geo, la Mega Drive también, porque la Mega Drive usa el mismo sistema, un Motorola 68000 para el sistema central y el Z80 para controlar el tema del Yamaha 2612. Y bueno, también pues para la compatibilidad de la Master System, ¿no? Bueno, lo que es el tema de la Neo Geo es, pues sí, era una máquina de 16 bits, lo que es que tenía una arquitectura, un chip de vídeo, en general la arquitectura interna de la máquina era la máquina arcade. O sea, lo que hizo SNK con la Neo Geo fue trasladar el mismo sistema que tenían en las máquinas arcade, que de hecho era un sistema que era muy versátil, un sistema en el cual pues, se podían cambiar los cartuchos. Bueno, de hecho tú, Che, viste en casa cómo era el tema aquel. O sea, es una placa base en la cual se le meten cartuchos, el sistema MVS. Yo lo que vi fue una consola con cartuchos vascos. O sea, no... nada. Cartuchos gigantescos. Sí, o sea, increíble. Que aparte, una cosa que quería hablar de las 16 bits, que lo he dicho, pero no me he dado cuenta, es que lo que sí que hay en las 16 bits que no hubo en las 8 bits y que después no hubo en las 32 bits, o sea, yo creo que fue este género para este tiempo, para estos bits, y ya está, fue el beat'em up. Porque prácticamente el beat'em up, o sea, sin contar arcades, claro está, pero en consolas los beat'em up fueron 16 bits y poco más. Porque sí, hay en 8 bits, pero no llegan a lo que es la calidad de arcade, y aquí sí que lo consiguieron. Tenemos Battle Knuckles, después tenemos otras traslaciones de arcade a las 16 bits, como el Alien vs Predator, que sé que a Pep no le gusta mucho, el de Super. Buah, es horrible ese juego. Es horroroso. Sí. No sé, pero comparamos con la versión de arcade. Yo lo juego y lo disfruto, ¿eh? Yo lo juego y lo disfruto. Maravilloso, solamente puedo decir eso, maravilloso. Y bueno, en fin, que sí. Y además mucha imaginación gracias a lo que se podía hacer. Porque además muchos juegos tenían esa calidad de dibujo increíble que, por ejemplo, seguro que Fran estará de acuerdo conmigo. Earthworm Jim, ¿o lo he hecho bien? Sí, el Earthworm Jim, sí. El Earthworm Jim. Ya os lo digo, yo a eso le dedicaría podcast aparte a esa saga. ya te lo puedo decir. Mira, ese juego para mí, o sea, poneros en situación. Claro, yo he acostumbrado ya a varias plataformas, ¿no? Por aquel año 94, que es cuando salió este juego. Bueno, ya había probado muchas cosas en las plataformas. Yo tenía solo 5 años, pero ojo, ya era medio veterano en aquel año ya, había probado muchos juegos diferentes ya y me había pasado mucho. Pero ese entró en casa, me acuerdo, porque lo alquilé, fue ponerlo y ver ese contraste del sol que pasa por el fondo del nivel, que vemos cómo pasa entre las rocas, ¿no? Entre las ruedas del primer nivel, que es una especie de vertedero gigante, ¿no? Ver el sonido, cómo suena también el látigo, el Jin diciendo tonterías, o sea, las típicas frases que decía, la dificultad, ¿no? Lo fluidísimo que se movía ese juego. O sea, yo me quedé sin habla y de hecho sigo hoy en día experimentando esa misma sensación en mi cabeza. Por eso es mi videojuego favorito, por eso es mi generación favorita, porque son juegos que me dejaban mudo cuando yo los probaba. Era feliz plenamente, ¿no? Probando eso. Yo era el videojuego, macho. No sé cómo explicarlo, tío. Coger el mando y sentirme en otro maldito mundo, ¿no? Eso para mí eran los 16 bits y lo siguen siendo, ¿no? Yo a veces me siento aquí en mi cuarto, me pongo ese juego y digo, Dios mío, cómo echo de menos aquella tele, ¿no? Del salón y saber que lo tenía que devolver a los 4 días y por eso tenía que viciarme mucho y tal. Sabía que tenía que devolver los juegos y eso también me hacía mejorar, ¿no? Tenía que ser bueno, tenía que pasármelo, ¿no? A veces se puede, a veces no. En fin, no sé. Vamos a devolverle la palabra a Pep con la Neo Geo. Que bueno, claro, Neo Geo es un sistema muy carismático, ¿no? Un sistema que fue en su momento pues casi inalcanzable y que fue llevar puramente el arcade a la casa, ¿no? Y es que de hecho fue eso lo que hicieron. Cogieron su placa arcade, la Neo Geo MVS, Multivideo System, MVS significa eso, y la convirtieron en un sistema de consola doméstica llamado AES, Advanced Entertainment System. Y bueno, la consola AES pues es ni más ni menos que es lo mismo que la Neo Geo MVS, o sea, los cartuchos son más o menos del mismo tamaño y llevan exactamente el mismo programa en su interior, o sea, son
el juego que sale para arcade, el juego que sale para consola, es exactamente el mismo juego. La diferencia la pone únicamente la BIOS de la máquina, ya sea de la MVS o de la AES. La BIOS de la máquina dice cómo tiene que comportarse el juego. O sea, había juegos los cuales, de hecho, hay multi-BIOS, o sea, BIOS que se pueden poner a día de hoy en las consolas, tanto la AES como la MVS, que te permiten jugar en modo MVS, en modo AES, japonés, americano, bueno, todo eso. Los juegos de MVS, los de arcade, tenían dentro la información de AES también, o sea, que eran exactamente los mismos juegos, pues que no podías meter los unos en los otros porque, bueno, la configuración de pines del cartucho era distinta, entonces no podías meterlo. Para más que nada, eso era para que los operadores no comprasen los juegos de AES, que eran más baratos, y los juegos de AES eran carísimos. Los juegos de AES, hablamos de que era una consola carísima, la consola valía sobre las 100.000 pesetas y los juegos valían entre 25 y 40.000 pesetas, eran juegos carísimos, era el lujo de poder tener en casa un arcade. Y bueno, para que los operadores, para que las casas de videojuegos, o sea, de videojuegos de salones, no comprasen los juegos de AES, que eran mucho más baratos que los de MVS. O sea, los de MVS se vendían a 300.000 pesetas, eran juegos eran juegos de explotación, ¿no? Eran juegos para sacar beneficio económico, como en todos los arcades, y los juegos de AES realmente valían más baratos, ¿no? Cosa que después, con el tiempo, se volvió completamente, o sea, se dio completamente la vuelta. Los juegos de MVS son juegos sucios de cartucho, cartuchos sueltos muchas veces, ¿no? Que no tienen valor coleccionístico. Ahora sí, o sea, ahora tienen valor coleccionístico, por desgracia. Ahora empieza el tema de la MVS a tener mucha fuerza, ¿no? Entonces, pues los juegos han subido de precio, por desgracia, y los juegos de AES, pues como los juegos de colección, juegos bonitos, juegos con su carátula, la verdad, se curraban unas carátulas increíbles, ¿no? Y bueno, pues eso, la Neo Geo, pues es una consola de 16 bits, lo que pasa es que, claro, fue una consola minoritaria porque no todo el mundo podía acceder, era una locura, ¿no? En aquellos tiempos en los que salió. Luego, cuando aparecieron ya las consolas de 32 bits, fue una consola que se devaluó porque no la quería nadie y la gente quería la Play. Y mucha gente vendió la Neo Geo en esos momentos, y gente como yo pues pudo adquirirla porque la encontramos a precios de risa, ¿no? Encontrábamos a precios muy baratos y se podían incluso comprar juegos. Luego también comentar que la Neo Geo CD fue una consola que apareció junto con las consolas de nueva generación de 32 bits. Era una consola de 16 bits exactamente igual que la Neo Geo. O sea, la Neo Geo CD es una Neo Geo o sea, tiene la misma arquitectura que una AES o una MVS. Lo que pasa es que con el soporte de CD, que bueno, fue un fracaso, fue una máquina bastante fallida. Sí, pero bueno, sacaron juegos hasta el 1999, sacaron juegos. O sea, recomiéndanos juegos, algunos juegos para esa consola que nos podría gustar. Bueno, la Neo Geo, todo aquel que le guste el arcade, pues ya conoce, ¿no?, las bondades de ese sistema, ¿no? Aunque también los fallos también de ese sistema, ¿no? Porque es una máquina que tiene demasiados juegos de lucha. En un principio, los juegos de Neo Geo no eran de lucha solo, o sea, bueno, de hecho la lucha empezó pues justo en el 90, fue en el 91-92 con el Fatal Fury, ¿no? Fue el primer juego de lucha propiamente dicho del sistema, pero al principio pues había juegos incluso había plataformas como era el Blue Journey, ¿no? Eran juegos, al ser una consola de casa y un arcade, también hubo híbridos raros, ¿no? Como el Super Spy, que es un juego que te puedes pegar perfectamente jugando 2 horas, y era absurdo, ¿no? Es absurdo, es un juego en primera persona bastante feo y bastante entrañable al mismo tiempo, porque bueno, tengo mi anécdota con ese juego. Pero bueno, como recomendar juegos, podría recomendar pues beat'em ups, como por ejemplo el Mutation Nation, el Sengoku 2 geniales beat'em ups, y Blue Journey, un juego muy divertido, y de hecho el único plataformas. Considero yo que es un juego de acción plataformas, pero es plataformero, es un juego plataformero con secretos, con sitios donde te puedes meter, con caminos ocultos, y bueno, puedes meterte por distintos caminos, o sea, en el propio juego puedes irte por la derecha, por la izquierda, y vas a fases distintas. Pues ahí queda el consejo de Pep. Si os gustan las arcades, haced una Neo Geo, y yo creo que si queréis más variedad, pues ya es lo que es las otras dos, la Mega y la Super. Sí, porque vamos a ver, en Mega Drive y Super Nintendo son las dos máquinas de 16 bits por excelencia. De hecho, si juntamos a esas dos máquinas con sus títulos, considero que la Neo Geo se queda corta. La Neo Geo, por muy, muy fuerte que sea esa máquina en lo que es
lo que es su potencial, no puede competir en catálogo contra Mega Drive y Super Nintendo. Es que si nos vamos a Shoot'em Ups, tenemos Mega Drive con la saga Thunder Force. Sí. Y bueno, y Super también tienen sus Parodius, Gradius, Axel, sí. Hay un escuadrón de todo. Si nos vamos a RPG, también. No, eso es lo que iba a decir yo, que no podemos saltar eso. La saga del cielo y de la tierra, Heaven and Earth, Illusion of Time, Terra Enigma, Soul Blazer. O sea, esos juegos ya, con esos juegos tienes ya para semanas. O sea, los Final Fantasy de la Los Super. Final Fantasy, el 4, el 5, el 6, Chrono Trigger, que es una de las mayores aventuras de la historia del videojuego, de épico. No sé, tenemos el género que se hizo más fuerte en esta época, aparte de los beat'em ups, son los RPGs. Ya existían en 8 bits, pero con la profundidad argumental, con la cantidad de recursos y lo largos que eran en esta generación, nunca. De hecho, los videojuegos más largos de esa época eran los RPGs precisamente, ¿no? ¿Dónde veías tú un juego de 40 horas normalmente? En ningún sitio, solamente en ese género, ¿no? En Neo Geo CD, de forma exclusiva, se lanzó un RPG que fue el Samurai Spirits RPG. Vaya, fue un juego que apareció exclusivo para Neo Geo CD y es un juego que vaya, está bien en lo que se refiere a su entorno y tal, pero que fue una cosa que yo creo que apostaron por sacar algo distinto, ¿no? Sobre todo para el formato CD, ¿no? Por ser un juego tan extenso que además en arcades no podía aparecer, ¿no? Es el único RPG que tiene, el Samurai Shodown RPG. Puede ser que en Mega Drive y Super, lo que son las compañías, ¿no? Estuviesen más acertadas en aquella época. Aparte de que sí, que después en Play 1 Square y Enix sacaron muchas cosas, pero... ¿Tú sumas Square y Enix? Y, bueno, ya hemos sumado Square Enix y no mola tanto, pero por separado sí. La suma actual es una mierda, pero en aquella época fantasear con la suma de las dos era cosa habitual. Claro. Y sí, y ambas dieron juegazos estupendos. No sé, ahora mismo Enix las que comento antes. Claro, pero aparte de la saga El cielo y de la tierra, las tres que he dicho, Soul Blazer, Terra Enigma y Illusion of Time son de Enix. Y vamos, tremendo. El Terra Enigma nos llegó en español aquí en España. Y luego el que se quedó, que nos llegó, fue Chrono Trigger. Digo, pues es brutal ese juego. Y eso de RPG, y no sé... Las plataformas también se hicieron muy fuertes en esta época, ¿eh? Con Reasur, tío. Reasur hizo un... Y Konami también. Konami también. Sí. Contra 3 es la evolución ya de la saga Contra, de los mejores capítulos, aunque el Hard Corps me parece mejor a mí, por lo menos el de Mega Drive. Brutal, ese juego que tiene varios finales y tal, y no sé. Es que eso, en un run and gun eso no lo había visto nadie. Eso es lo que mola, tío, que tienes un Contra en Super y otro Contra en Mega. Además, son perfectamente compatibles en la experiencia de uno con el otro. Juegos muy buenos. Como dije antes, el Contra 3 también. No sé, o sea, es que nos podemos tirar aquí 3 horas hablando de grandes juegos, no de una y de otra. Luego juegos de carreras también hubo varios. El Top Gear, ¿no? 3000, un gran juego de Super Nintendo. Los All-Round en Sega. Sí, luego tenemos uno de carreras en 2D, el Uniracers, que es de lo más original que yo he visto, ¿no? En esa época. El primer juego que introdujo el tema tricks, ¿no? Stunts, que son estas cosas que incluyó el Tony Hawk, Pro Skater y el SSX, ¿no? Los combos aéreos, eso que se puso tan de moda en los 90, pues ese juego ya lo tenía, por ejemplo. No sé, los 16 bits innovaron muchísimo, técnicas que no se habían visto nunca antes. Hombre, salió el Star Fox. Star Fox, que eso fue, nunca se había visto algo así. Un 3D muy primitivo, pero oye, cumplía muy bien su función, ¿no? Tenía profundidad, etcétera, no sé, un gran juego también. Yo recuerdo la competencia Star Fox en Sega, yo creo que fue el Virtua Racing, ¿no? Que fue el mismo tipo de técnica que usaron, no sé cómo se llamaba, pero en juegos de carrera. Y bueno, hoy en día todo el mundo lo critica para mal, pero no sé, para mí que la época fue un juego de carrera que se podía jugar a 2 players, y con esa tecnología que se usaba, para mí que fue bastante innovador y bueno, y único en su estilo, ¿no? Y después yo creo en esta generación, ¿verdad? Porque ya títulos yo puedo decir también bastantes, no que jugara en la época, sino que ya después he jugado porque me los he comprado o los he emulado, etc. Pero yo con esta consola, con Mega Drive, que fue la que tuve, ¿no? Hice una cosa, no sé si ustedes la habían hecho, pero hice una cosa en la época que no he hecho con ninguna. Es decir, ahora ahora te bajas la OST o banda sonora, ¿no? Como se diga, de un juego, y te la pones y la oyes y tal. Pero en aquella época que no había internet, por decirlo así, que no había modo de tener la banda sonora de un juego, yo muchas veces ponía un juego solo para oír la música. Al igual que ya hablamos en 8 bits que había verdaderas obras maestras musicales con
por decirlo así, con 3 y 4 PT o 3 canales que eran, con 16 bits el salto, la evolución fue brutal musicalmente hablando, ¿no? O sea, hay músicas que sí, o sea, de 8 a 16 bits pues el doble y sonoramente no sé qué cambio habría, porque en técnica de la época no estoy muy puesto, pero sí sé que el cambio fue brutal en sonidos, en voces digitalizadas, o sea, sonoramente los 16 bits para mí incluso podría calcar de que ha sido una de las épocas que han traído a los videojuegos melodías, vamos, inigualables, inimitables e irrepetibles, ¿no? Yo eso que has dicho, Gabers, del tema de escuchar las músicas de los juegos, eso lo he hecho yo, ¿eh? ¿Tú también? Sí, yo también me he puesto sound tests y me los he escuchado tranquilamente, ¿eh? O sea, además a mí lo que es el tema de la música de los videojuegos, que es un tema que también me encanta, el tema de la música, porque para mí la música en los juegos es el 50% del juego. Me tiene loco, y sobre todo por los sistemas de sonido que se usaban en aquella época, ¿no? Y eso que dices de la evolución, ¿no?, que tuvo en los 16 bits el sonido, ¿no? Que pasábamos de chips de 3 canales en la Master System, en el MSX, a chips con 6, 8 y bueno, ya sistemas de sonido muy avanzados, ¿no? Que daban una profundidad mucho mayor, ¿no?, a los videojuegos. Pues con esta reflexión que nos ha dejado aquí el Pep, yo creo que es el momento de las preguntas, ¿no?, que se suelen hacer al final de un tema, para ir cerrándolo ya. La primera pregunta sería, bueno, más que una pregunta, sería una petición, que cada uno le diese a nuestro público una lista de 3 juegos que tendría que probar en las 16 bits. Y vamos a empezar por el invitado, si tiene más donde elegir. Fran. Bueno, pues mira, voy a empezar por un juego un poco atípico, pero que yo creo que representa bien a esta época porque estuvo en los dos sistemas, en Mega Drive y en Super Nintendo. Es un juego que a lo mejor no es muy querido, pero bueno, yo lo recomiendo por su dificultad y por lo que dura. Se trata de Bob, un juego de un robot amarillo, a lo mejor os suena a algunos. No sé si lo conocéis, es un robot amarillo, es un plataformas, tiene niveles bastante bien hechos, muy bien planteados, con muchos tipos de armas diferentes, por lo que también se puede considerar un run and gun a veces, no sé, depende. Yo creo que es un plataforma sin más. Y un juego que me encanta. Tiene poca variedad musical a lo mejor, pero jugablemente es inmenso, larguísimo, difícil. Es de Electronic Arts y una especie de desarrolladora que no conozco, que creo que no hizo más juegos, pero bueno, increíble. Luego otro en la línea de plataformas, porque es mi género favorito en las plataformas, ¿vale? Sé que la gente pensará eso tenaz, pero no, son los plataformas, ¿no? Yo creo que uno que voy a recomendar, Donkey Kong Country, el 2, ¿de acuerdo? Que yo pienso que es el sumum de las plataformas de Super Nintendo, incluso más que Yoshi's Island. Y mira que me gusta a mí ese juego, mira que me encanta, pero Donkey Kong Country 2 me gusta más, yo creo, por horas que le he echado y tal. ¿Tú recomendarías que antes de jugar al 2 que prueben el 1 o directamente al 2? Sí, no hace falta, son muy buenos, tanto sí, pero o sea, te quedas antes con el 2, ¿no? Sí, el 2 yo creo que es el salto técnico del 1, o sea, se mejoró todo lo que no tenía el 1, por ejemplo, un mundo secreto, un nuevo movimiento que los monos puedan cooperar entre sí, se incluyeron niveles con scroll vertical, en fin, un mogollón de cosas nuevas, ¿no? El juego redondo, año 95, sonoramente posiblemente el juego con mejor sonido de Super Nintendo, al menos a mi modo de ver, y jugablemente una joya. Y gráficamente también muy bueno, ¿no? Esa técnica pre-render, que bueno, a mí me gusta bastante, depende de si se ha utilizado bien o no. Y luego, pues por seguir en el mismo género, ya que estamos, pues Mega Man X, ¿no? El primero, que no lo hemos mencionado, lo menciono yo. Vamos, es que hay una lista interminable. Sí, es que la gente dirá, no habéis dicho tal o cual, sí. Bueno, es que 16 bits. Esto da para 500 podcasts, o sea, muchísimo. Sí. Claro, bueno, yo diré un icono de Super Nintendo, Mega Man X, que jugablemente es increíble, con su dificultad, con sus Mavericks, etcétera, con passwords, o sea, que el juego se puede completar en el orden que tú quieras. El renacer de Mega Man para mí en otro sentido, ¿no? Otra nueva saga de Mega Man con personalidad propia, diferente de la de NES, ¿no? Que ya también se mencionó, creo que en el podcast que hicisteis. Pues Mega Man X es una alternativa para que se conozcan los 16 bits, ¿no? Dentro de esta consola. Pues después de Fran vamos con Gabers. Tus 3 juegos de 16 bits. Pues mira, yo 3 juegos me voy a decantar, como no, con Super Shinobi
Shinobi, o sea, Revenge of the Shinobi, el 3, bueno, joder, el Shinobi 3, coño. Es que me lío con el título japonés y el de aquí. Aquí es el Shinobi 3, en japonés es Super Shinobi 2. Y bueno, me quedo con ese, después con Arrow Flash, sobre todo por ser un shoot 'em up que me marcó mucho en mi infancia y bueno. Y el otro que voy a mencionar, voy a decir uno así raronillo, que es el que mencioné antes, ¿no? Que bueno, que mucha gente no habrá gustado, pero para mí fue mi primer simulador y es el M1 Abraham Stan, como se llame, que bueno, es yo creo que único en su especie en la época en la que estábamos, ¿no? O sea, yo creo que pocos simuladores hay en 16 bits así que lleguen al nivel de ese M1 Abraham Stan, ¿no? Pep, tus 3 juegos, y cuidado Pep, que tu opinión la va a escuchar mucha gente. Bueno, no creo tampoco. Quería comentarle a Gabers una cosa y también comentar algo de una cosa que no hemos hablado, ¿no? No hemos hablado, tal vez nos hemos dejado una parte importante también de los 16 bits, que fueron los ordenadores de 16 bits. Sí, pero eso te lo has dejado tú, que es el que sabes. Nosotros no. Bueno, tal vez porque nos hemos centrado demasiado en consolas, ¿no? Porque es que también es lo que más hemos vivido, ¿no? Esas consolas, pero comentar que juegos como el Abrams eran muy comunes en ordenadores como el Atari ST y el Amiga. Eran juegos más de ordenador que de consola, aunque a Mega Drive saltaron juegos como eso. Hubo bastantes conversiones de Amiga para Mega Drive y ese tipo de juegos aparecían bastante en ese tipo de ordenadores, en Commodore Amiga y en Atari ST, que eran 2 ordenadores de 16 bits. Aquí tuvimos esos dos, también teníamos el PC con su MS2, y fuera de aquí pues hubo otros, ¿no? Como por ejemplo el X68000 en Japón, ¿no? Que era otro ordenador de 16 bits. Pero bueno, ya para acabar, que bueno, ya si hubiésemos hablado de Amiga y de Atari ST, esto se hubiese alargado hasta el infinito, ¿no? Pero tal vez podríamos proponerlo en un futuro programa. Para decir esos 3 juegos, ¿no? Que querría comentar, pues querría recomendar 3 juegos de 3 sistemas distintos, ¿no? Voy a recomendar uno de Mega Drive, uno de Super Nintendo y uno de la Neo Geo. Para la Mega Drive recomiendo el Thunder Force 4, un shoot'em frenético, que además aquí el amigo Fran se acabó con una vida. No diga nombre. No fue una vida, con una partida te lo pasaste. Sí. Te lo pasaste, por mí ya que te lo pases es un milagro. Es increíble, o sea, es un juego que a mí me parece un súper difícil, pero bueno, aquí Fran es una bestia, ¿no? Y bueno, pues esa es mi recomendación para Mega Drive. Para Super Nintendo voy a recomendar un juego que es bastante poco conocido, entre comillas, pero es el Ninja Warriors Again de Taito Inatsume, que para mí es el mejor juego de beat'em up. Es un juego de acción más bien, pero tiene su componente beat'em up. No es un beat'em up como los clásicos, ¿no? De los cuales te puedes mover por toda la pantalla o sea, te puedes mover para arriba, para abajo. No, es un juego lineal, es un beat'em up lineal. Yo lo llamo así, vaya, como beat'em up. Sí, como Kung Fu Masters. Pero sí, como Kung Fu Master, justamente, es de ese estilo. Y luego, para acabar, de la Neo Geo, quiero recomendar el Sengoku 2, que para mí es el de los mejores beat'em ups que existen en el ámbito de aquella época, en lo que se refiere a ambientación, jugabilidad, innovación. Es un juego innovador. Ya el 1 lo era, lo que es que el 1 es un juego muy duro a nivel jugable y el 2 lo pulieron. O sea, el 2 supieron hacer un juego de beat'em up bien hecho, y en el 1 pues era un juego súper impreciso. Y bueno, y eso en Sengoku 2 lo supieron pulir perfectamente y vale, ya te paso la palabra, Rubén. Gracias, Pep. Bueno, pues 3 juegos que recomendar. Yo el primero diría uno que es para jugar sobre todo con colegas, si es posible, que sería Gauntlet 4, el cual un juego arcade muy bien portado a la Mega Drive, con esa música genial. Después otro juego que recomendaría para la Super, que yo creo que es muy especial dentro de su catálogo, es el Super Metroid. Si es posible no pagarlo por 120 pavos. Y después ya para acabar voy a citar a una gran compañía que hizo mucho en las 16 bits, que es Creasure. Y me voy a ir a lo mejor a un juego que no es tan valorado, pero que es un juego que yo he disfrutado mucho, ¿no? Y encima lo que es el universo que lo envuelve me parece curioso y me entretiene, como es el Dynamite Heidi. Y bueno, con estas 3 recomendaciones ya cerramos el tema de las 16 bits. Sí, seguro que hay muchas quejas, que no hemos tocado las ordenadas de 16 bits, de por acá, que a lo mejor nos hemos dejado juegos en el tintero, de por acá. Pero que es lo que hemos hecho y espero que hayáis disfrutado. Así que ahora nos vamos un momento a publicidad y volvemos con A Solas con Gabe.
¿Te cansas al subir un 10º piso? ¿Te cortas con un cuchillo? ¿Tienes unos hombros de tamaño normal? Pues deja de sufrir y apúntate al gimnasio de Marcus Phoenix. ¡Oh yeah! ¡Qué detalle! En el gimnasio de Marcus Phoenix ejercitamos tus hombros, brazos, hombros, piernas, hombros, cuello, hombros, nalgas y hombros. Y no solo eso, también aprenderás a matar a un locus con una motosierra, con una escopeta, con una motosierra, con un rifle francotirador, con una motosierra, con un subfusil y con una conversación civilizada. Así que no lo dudes más y apúntate al gimnasio de Marcus Phoenix por el módico precio de una firma en el formulario de admisión en el ejército y deja de ser un empollón debilucho, o como los llamo yo, deja de ser un Nathan Drake. Precaución, no te apuntes si tienes miedo a las agujas quirúrgicas. Bueno, pues aquí estamos con mi sesión y en esta ocasión, pues bueno, por decisión de toda la gente de Facebook y eso, pues ha ganado con diferencia el señor Barry Murton o Barry Marton, ¿cómo prefieres que te llame, tío? Me llaman como de todas las maneras, Barry Murton, Barry Marton, Berry Marton... Llámame como te salga de ahí. No, porque es que resulta que en el Facebook, como tienes tu nombre, yo no quería decirlo aquí porque digo, anda, por si acaso, pero bueno, Barry Marton, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, ya está bien. Bueno, antes de nada, perdóname que tengo que decirlo, que muchas gracias por participar a Diego Fernández, a Uber Mutant Snack y a José Antonio, José A, no sé, Martínez Nieble, por participar también en esta pequeña encuestilla, pero bueno, has salido ganador tú y ellos pues en otra ocasión será. Bueno, pues como la entrevista anterior que hice y todo el rollo, pues bueno, pues venga, cuéntale aquí a la peña quién eres, de dónde vienes, qué proyecto tienes en mano, qué haces, todo, cuéntalo todo lo que te venga en ganas. Pues bueno, a ver por dónde empiezo. Yo soy una persona normal que vive en la Tierra. Sí. Bueno, yo empecé aquí en YouTube, empecé con un canal así chiquitillo, empecé subiendo, la verdad, cosas bastante típicas, tipo Slender y cosas de estas, pero ahora me he decantado por hacer un poco personal mío el canal. Y bueno, la verdad es que subo mucha variedad. Subo sobre todo gameplays comentados. Subo una parte retro. Por ejemplo, ahora estamos haciendo Sonic 2, que he traído la beta. Ajá. Porque una cosa que tengo que decir es que a mí me encantan mucho el mundo de los juegos beta, juegos cancelados. Y yo traigo todas las betas, todas las demos y todo eso que encuentro, siempre las suelo traer. Proyectos ahí a medios hacer, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y además estoy haciendo una partida al Final Fantasy VII, pero solo estoy grabando la parte de los combates contra los jefes, sin usar magia y sin subir de nivel, que a mí me parece algo bastante único en YouTube. Y jodido también, sí. Si supierais lo que sufro para hacerlo. Joder, te admiro porque una cosa es el trabajo que cuesta hacerlo y otra cosa es la paciencia que tendrás que tener. Yo te puedo decir que hay algunos vídeos que me he podido tirar más de 2 horas para grabarlo, y simplemente es un combate, o sea que imagínate. Joder, tío. Pues vaya cómo está el aburrimiento, tío. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y además también estoy, bueno, en un podcast los lunes por la noche, para quien le interese oírme. Ajá. A las 11 o a las 12 de la noche, depende de la semana. El podcast se llama La Voz de los Gamers. Y bueno, estamos allí 4 o 5 en directo, que bueno, hablamos de la actualidad de los videojuegos y los juegos que van siendo nuevos y esas cosas. Ajá, ¿ese podcast solo está en YouTube? Ese podcast solo está en YouTube, sí, en el canal de Dabrix23. Que nada, pues un saludo a los compañeros de YouTube ahí que trabajen contigo en ese podcast y nada, invitamos a que vayan a oírlo, que seguro que está, vamos, se digo como dije la otra vez, mucho más interesante que el nuestro. No, bueno, no son cosas diferentes también. Bueno, sí, cada uno en nuestro estilo, ¿no? Pero todos remando al mismo son, como digo yo, ¿no? Exactamente. También, bueno, mi canal, por si no lo he dicho, es como tal y como yo me llamo, o sea, YouTube Barry Murton. Ajá, o sea, tal cual, ¿no? Barry Murton y ya, ¿no? Barry Murton, sí. Muy bien. De todas formas, ya sabes, ya ahí en la página de Facebook y eso lo pondremos más para que la gente sepa exactamente, pondré el link y todo el rollo y nada, para que te visite la gente y vea la calidad de tus vídeos, hombre. Y la tuya, por supuesto. Muchas gracias, hombre. Bueno, pues voy a empezar con la encuesta porque hasta ahora esto era una introducción nada más, tío. Vale. Bueno, pues la primera pregunta, ¿no? Ya sabéis que la otra vez fueron 10.
aparte de las coletillas, cuéntame así por encima más o menos cuál fue tu primer contacto con los videojuegos, cómo empezaste, cómo te metiste en el mundillo, etc. Pues yo tengo que decir que he tenido la suerte de que para la edad que tengo, que soy bastante joven, he empezado muy pronto y puedo tener constancia desde los 16 bits para adelante. Yo empecé, si tengo que decir, en verdad empecé con 8 bits porque mi padre tenía una NES y con el Castlevania, pero yo en aquella época era tan pequeño que tengo vagos recuerdos de aquellos momentos. Ajá. Se podía decir que empezar así a jugar, que yo tenga recuerdo, empecé con Mega Drive y con el primer Sonic. Mega Drive y el primer Sonic, o sea, pues si te digo, quitando los 8 bits, en 16 empezaste igual que yo, o sea que está bien la cosa, hombre. Sí, yo tengo 21 años, así que imagínate con qué edad empecé. O sea, que empezaste, vamos, muy chinorri. Antes de aprender a hablar, ya sabes, ya jugaba. Antes de hablar ya le daba los botones, ¿no? Bueno, aparte de eso, ¿tú crees en verdad que has nacido en una buena época o te hubiera gustado nacer antes, después? Yo creo que nací en una buena época y básicamente también por esto que he dicho de que he tenido la suerte de que he podido vivir los 16 bits. No he vivido los 8 porque no había nacido aún, pero bueno, prácticamente he vivido casi todo lo importante que ha habido en mundo de videojuegos. Así que ahora, en la época que estamos, puedo tener un poco más de, ¿cómo decirlo?, de conocimiento, de opinión propia. No sé cómo decirme, que a lo mejor que uno que ha nacido en el año 2000, sí, te entiendo, que ha crecido con Play 2 para adelante, o uno que ha nacido muy anterior, que a lo mejor se ha quedado también muy anclado en lo antiguo. Muy bien. Bueno, y ya después de tanto tiempo que llevas jugando, me puede, más o menos, ¿no? Más o menos tampoco, pero de una sentada, ¿cuántas horas te has podido llevar jugando de seguido, sin parar? ¿Te refieres a un día? O sea, un día que hayas jugado seguido. Sí, o sea, tú empiezas a jugar y la vez que más recuerde que tú te hayas llevado jugando sin parar en el mismo día. Pues no te sabría decir así horas exactas, pero yo creo que sobre todo muchas noches que no he podido dormir o algo y que me he puesto a jugar, lo mismo me he pasado toda la noche entera jugando, yo te puedo decir 6 horas largas, ¿eh? Sobre todo si el juego te engancha. Sí, sabes, pillarte en un juego y no puedes soltarlo así. Sí, yo creo que sí. 6 horas tranquilamente. Oye, Barry, hemos hablado de tu comienzo con los videojuegos, pero me gustaría hacer una cosita. ¿Has pisado alguna vez o le diste la época de los salones recreativos? ¿Has manejado máquinas de estas? He manejado máquinas, pero no demasiado. Yo tengo que decir que he ido más arcade ahora de mayor que de joven, porque aquí donde yo vivo ahí tengo la suerte de que aún queda un salón. Con poquitas máquinas, pero aún quedan. Pero no, he jugado un poco y recuerdo que he jugado a los House of the Dead, he jugado recuerdo una recreativa de Tekken 3 que había por aquí por mi ciudad. Ajá. Pero no he sido mucho de recreativa, ¿sabes? Como yo ya tenía consola en casa, cuando me llevaban a la recreativa me decían, ahora me voy a gastar yo el dinero, eso me decían mis padres, ¿sabes? Claro. Ahora me voy a gastar yo el dinero en que juega lo mismo que juega en casa. Teniendo lo mismo en casa gratis ya, entre comillas, ¿no? Exacto, sí. Claro, muy bien. Oye, en toda la historia tuya videojugabilística, o como se diga, que esa palabra me parece que me la he inventado yo, pero no sé. Ya está bien, a mí me gusta. Ahí está. ¿Cuál podrías llamar tu videoconsola favorita? Una muy clara, Dreamcast. Yo me quedo con Dreamcast. O sea, eres muy arcade, en verdad. Soy muy arcade y soy muy ceguero, sí. Y bueno, y a ver si coincide, ¿tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito, a veces depende del momento en que me preguntes. Si tengo que decir el videojuego que a lo mejor me ha marcado mi vida, sería el Final Fantasy VII, de Play 1. Ajá. Si tuviera que decir un juego que tengo en un pedestal casi por encima de lo que se puede llamar como videojuego, ajá, sería el Shenmue de Dreamcast. O sea, mira, pues uno de tu consola favorita y otro de la competencia. Sí. Bueno, de la competencia no, porque en verdad Dreamcast era contra Play 2, pero vamos. Sí, bueno, pero era Sony contra Sega, sí. Entonces nos quedamos con eso, con Shenmue y Final Fantasy VII, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, luego también pues me ha gustado mucho el primer Metal Gear, Resident Evil 2, pero sí, los que más me han marcado han sido esos, sí. O sea, si te guías por compañía, ¿me podés decir cuál es la compañía de videojuegos que ha coincidido más con tus gustos? Sega, ¿no? Del tirón, ¿no? Sin duda alguna, no hace falta ni pensar. Y luego, si tuviera que hacer un segundo puesto, colocaría Squaresoft, pero antes. O sea, la de ahora no, la de hace una hora. La old school, eso, ¿no? La que hacía RPGs por turno y no RPGs pasilleros. Sí, como, bueno, ahora está muy de moda eso en casi todos los juegos, no solo... Sí. Cuéntame, ¿tu género favorito de videojuego? El RPG japonés. Por turnos, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, por turnos. Bueno, puede ser también una acción RPG, pero el japonés más que el rol occidental. ¿Pero por la historia o por la personalización de los personajes, así por la caracterización, perdón, o por qué? Te podría decir por la historia y otra cosa que me llama mucho la atención de los RPG japoneses es la música.
Yo en un juego necesito que tenga una música que me sumerja, ¿sabes? Sí, coincido contigo. Y los RPG japoneses suelen tener músicas bastante chulas para mí. Vamos, te meten en la historia de lleno, ¿eh? Exactamente. Sí, coincido contigo. Bueno, una pregunta dificilita porque tienes que decirme una, ¿eh? Una sola, ¿eh? Una sola, vale. ¿Te queda con la generación retro o con la actual? Uf. ¿Retro hasta cuándo estamos hablando? Lo que tú conozcas por retro. Aquí tú sabes que cada uno tenemos Para mí retro a lo mejor ya es la Play 2 y para ti la Play 2 nueva, no sé. O sea, lo que tú consideres retro para ti, ¿hasta qué consola es? Yo consideraría retro hasta 32 bits o algo así. Y sí, me quedaría con los retro entonces. Te quedaría con los retro de una, ¿no? Vale. O sea que lo actual en verdad no lo valoras tanto o en verdad simplemente prefieres lo antiguo aunque lo moderno también te guste. No es que no lo valore tanto, sino que creo que las cosas ahora no se están haciendo tan bien como se hacían antes. No se están llevando de la misma manera y eso a mí me decepciona un pelín como jugador. Pero eso no quita que haya muchísimos juegos de generación actual que me gusten. Por supuesto. Bueno, pues ya fíjate que prontito, ya hemos llegado a la última pregunta, ¿vale? Cuéntame, ¿el videojuego más difícil que te hayas acabado o que no te hayas podido acabar sin hacer trucos ni nada raro? Hostia, espérate, dame un segundo que piense. No, tranquilo, tenemos toda la noche. Yo, mira, te podría decir incluso de generación antigua y de actual. Dime. De generación antigua, un juego que recuerdo yo, que a lo mejor me pongo ahora y no me cuesta tanto, pero en su momento lo tuve que dejar, fue el Alundra de PlayStation 1. Alundra, ¿ese te lo acabaste? No me lo llegué a acabar de lo que me costó, de lo difícil que era. Yo a lo mejor quizá era muy pequeño, no lo sé, pero a mí ese juego lo recuerdo muy difícil. Pero en el sentido de que no sabías qué hacer o en el sentido de dificultad enemiga. De ambas cosas, creo, ¿eh? Sí, ¿no? De ambas cosas. Era un juego que tenía mucho puzzle, pero también tenía enemigos chungos. Bien. ¿Y el otro que me vas a decir, dos? Y el otro, quizá de esta generación, el juego que más me ha costado, que no me acuerdo ni si me lo llegué a terminar, la verdad, fue el Ninja Gaiden, el primero, de esta saga moderna. Ajá, vale, sí, digamos de esta generación, ¿no? Ese no te acuerdas siquiera, ¿no? O sea, que no, ni siquiera me acuerdo, pero sé que me desesperó mucho. O sea, que era difícil, pero encima no sería tan bueno cuando no te acuerdas, ¿no? O bueno, para ti. No sé si era tan bueno o no, pero es que a mí me desesperó mucho. O sea, a mí me gusta que sea difícil, pero también que no te llegue a putear tanto que a lo mejor te tires un día en el mismo sitio, ¿sabes? Sí. A mí eso llega a un punto que me cansa. Y no sé, es un buen juego, pero a mí ese juego, yo que sé, a ver si le doy una oportunidad en un futuro o algo, porque lo tengo la espinita clavada. Te armas de paciencia, que ya que estás acostumbrado a ella, ¿no? Y te lías con eso de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, Barry, pues mira, tío, ya hemos terminado, fíjate que prontito. Sí. Nada, agradecerte tu participación aquí en la posada del Gamer, tío. Hombre, gracias a vosotros por dejarme participar, que ya sabéis que siempre os digo que este podcast es uno de los que más me gustan, de los que escucho. Coño, no jodas. Y que sí, de verdad. Y que bueno, que cuando queráis contar conmigo, pues ya sabéis cómo contactarme a mí. Bueno, yo creo que la propuesta sería al revés, que aquí tienes tu casa y cuando quieras entrar con nosotros, pues solo tienes que darnos el toque y aquí estamos, tío. Muy bien, pues encantado. Pues bueno, Barry, tío, un placer y nada, ya hablamos de nuevo, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Nada, tío. Bueno, y a todos aquí los oyentes, los seguidores y todo, deciros que, bueno, pondré de nuevo la propuesta de mi sesión a solas con Gaber para los que quieran participar. Tú ya no puedes, Barry. No. Tú ya... No, en esta sesión no, en otras, mira, si quieres sí, pero en esta ya, coño, te voy a sí. y nada, que os animéis a participar, coño, que además de no solo preguntar, sino, coño, que se deis a conocer y eso, que nunca viene mal. Así que nada, amigos, hasta la siguiente sesión. Y bueno, yo ahora seguiré hablando en el podcast, ¿no? Pero como esto es grabado... Yo ya no estaré, a partir de ahora me fumo. Venga, Barry, muchas gracias y hasta luego a todos. Hasta luego. Bueno, pues aquí ha dejado claro Barry pues todas sus preferencias en esta genial entrevista hecha por Gaber. De verdad que habéis estado los dos de lujo. Y yo no sé a Pepa la Caña Fanfrique que se habrá parecido, pero la verdad es que yo creo que a un buen nivel habéis estado. Yo, mira, pienso que Barry es muy parecido a ti, a Miche en edad. Somos de la misma generación prácticamente. Y me ha llamado la atención que
yo le saco a 2 años, más o menos 2 o 3, supongo. No sé si es del 91, supongo que sí. Si del 89, pues bueno, a él le pillaron los 16 bits ya de refilón, según he entendido, ¿no? Que ya casi que pasaba más a los 32, ¿no? Por eso él recuerda su juego favorito con más cariño de las 32 bits, el Final Fantasy VII, ¿no? Curiosamente, él y yo hemos hablado y es nuestro primer RPG fue el Final Fantasy VII, o sea que compartimos afición por ese juego y nos encanta a los dos ese universo, ¿no? Y la verdad es que me siento muy cercano a él en toda la opinión que ha emitido, con casi todo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Y tiene un género que está en declive por favorito, que es el RPG japonés. Y por eso él echa de menos casi la generación, ¿no?, retro, porque le daba más RPGs buenos, ¿no?, esa época. Yo creo que es un género difícil de defender hoy en día, que no tiene muchos adeptos, ¿no? El RPG japonés tradicional. Es curioso, ¿no? Bueno, a mí sinceramente me alegra en verdad encontrar gente en comparación conmigo tan joven como vosotros, ¿no? Y que le guste eso, ¿no? Le guste el género que entre comillas pues se están perdiendo tanto, ¿no? Porque bueno, ahí está la esencia, ¿no? De cómo empezó el RPG en realidad, ¿no? Porque en verdad el RPG clásico es el japonés. Digamos que el occidental, según yo tengo entendido, se copió de él y digamos lo transformó a su estilo propio, ¿no? Y no sé, es un género, la verdad, que fue muy bueno en la época y que por desgracia, como bien ha dicho Fran, y aquí el amigo Barry Marton, al cual le mando un abrazo desde aquí, si nos estabas oyendo, seguro que sí, pues es una lástima, ¿no?, que este género se pierda. Bueno, y Pepe, ¿tú qué opinas de esta entrevista? Pues la verdad, bueno, contento en el sentido de ver que gente tan joven, ¿no?, está interesada en el mundo retro, ¿no?, y en el mundo de aquellos juegos, tal vez, y pienso que es porque realmente en esa época, ¿no?, se hacían esos juegos, ¿no?, y se hacían con ese cariño, ¿no?, que siempre yo doy tanta murga, ¿no?, con el cariño, con la dedicación, ¿no?, de hacer juegos. Bueno, que ver gente tan joven como Barry Morton, ¿no?, hablando con tanto énfasis, ¿no?, de aquella época, ¿no?, pues a mí la verdad me produce mucha satisfacción, ¿no? Y bueno, pues encantado, ¿no?, de oírlo por aquí. Pues bueno, hasta aquí la sección de A Solas con Gavers. Ya nos vamos ya directamente a los 60 segundos. Bien, pues ya estamos en la sección de los 60 segundos y nuestro invitado ha sido voluntario, el mismo, para decir, que yo empiezo. Y cosa que valoramos, así los demás pensamos algo. Así que Fran, a la de 3, en 3, 2, 1, ya. Bueno, que fue mi sorpresa al ir al game hace un par de meses, que me encuentro una sección llamada sección Call of Duty. Y aquí ya comenzamos el speech, de verdad. Vamos a ver, ¿qué necesidad hay de hacer una estantería solo para Call of Duty? Vamos a ver. Si quieres, organiza las estanterías por géneros, first person shooters, aventura, no sé qué, pero macho, no hagas una maldita sección de Call of Duty, encima de un juego una saga tan sobreexplotada y tan mala como es Call of Duty, los actuales por lo menos, ojo, los clásicos no tengo queja, pero tío, es que me molesta mucho. El FNAC también le ha copiado el game ahora y han hecho una sección de Call of Duty, tócate los cojones, como si no tuviéramos ya suficiente con los gameplays de esta gente, ya sabemos todos quién. Ahora tenemos también una sección Call of Duty, para que nada más entrar a la tienda, tu mirada se vaya a los soldaditos de las narices, que hay más juegos, joder, que juguéis a más cosas, ¿vale? Que hay muchas más cosas por el universo que soldados que se autorregeneran, ¿vale? Poneros un Doom e iros a tomar por saco, con mucho amor y mucho cariño. Ya. Pues muy bueno los 60 segundos de Fran Friki. Buenísimos. Sí, señor. O sea, gracias por darme la oportunidad, por otro lado. Sí, me ha encantado estos 60 segundos. Y yo creo que después de estos 60 segundos vale la pena escucharlos del Pep. ¡Hombre! Así que, Pep, ¿preparado? Sí. Vale, en 3, 2, 1, ya. Y bueno, amigos, aquí estamos en mis 60 segundos, los 60 segundos que siempre hago cuando tengo algo delante o, bueno, en estos momentos no tengo nada delante y tengo que improvisar. Así que, bueno, qué mejor que hablar y recordar
y recordar lo bien que nos lo pasamos en Retro Madrid. No, tampoco, no vamos a hablar de eso. Quiero comentaros un tema que la verdad que me trae de cabeza en estos últimos días, y es que resulta que el ratón de Amiga se parece mucho al ratón de FM Towns, pero no son compatibles. Y la verdad es que me quedo yo diciendo, qué putada que no sean compatibles, porque así no puedo meter uno en el otro, ¿no? Y me ahorraría un ratón. Pero no, tengo que tener dos, porque son incompatibles. Y menuda chorrada más gorda que he dicho. Pero bueno, creo que se acaban ya los 60 segundos. Ya. De 60 segundos. Me estaba aguantando las risas. Yo puse el mute. Esto no me lo hagas, tío. Gabers, Dime. ¿estás listo? Yo sí estoy listo. En 3, 2, 1, ya. Bueno amigos, pues yo en mis 60 segundos voy a hablar algo que tiene que ver con el tema que hemos hablado hoy, porque es algo que, bueno, hemos pasado un poco por alto y yo he dicho, bueno, pues para los 60 segundos, como tampoco tengo mucho de qué decir. Y es hablando sobre los 16 bits y sobre algo que también se ha perdido, ¿no? Yo pienso que en la época esta, no solo en los 16 bits, sino un poco más para adelante en 32 también había algo, ya después más para adelante ya se perdió, que es la caracterización de los personajes, ¿no? Esos personajes que habían que no eran tan metrosexuales como ahora, ¿no? Los rubios, los fuertes, los morenos, los altos, los bajos, ¿no? Antes eran animalitos, duendes, ogros, seres inventados, ¿no? Que bueno, nos metían en un rol diferente al de hoy en día y de una manera nos familiarizábamos con ellos como si fueran uno más, ¿no? Lo veíamos al típico duende feíto, lo veíamos como algo muy cercano, muy familiar, ¿no? Entonces yo quería... Ya. Vale, pues ya está. Bueno, como ya han terminado mis 60 segundos, pues ahora yo le voy a dar paso a Che. Che, ¿estás listo? La verdad es que hoy estoy como Pep, ¿no? No estoy preparado para nada. Bueno, pues verte inventando algo como hace Pep, no sé. En vez de un ratón, habla de un gato. Vamos. Bueno, te hago la cuenta atrás. En 3, 2, 1... Ya. La gente que me conoce, al poco de conocerme, sabe mi afición por el porno. Aunque yo no se lo diga, se lo imaginan. Y hace poco, pues me pasaron un vídeo de una página llamada X-Hamster. Lo curioso de esto es el nombre de la página en sí. X-Hamster. O sea, ¿quién pone un nombre de una página porno X-Hamster? La verdad es que yo creo que es uno de los grandes misterios de Internet. O sea, Iker Jiménez está haciendo el tonto, investigando extraterrestres o fantasmas. Pero, ¿X-Hamster? Eso es lo que queremos investigar. ¿De dónde salió? Esa página, que hay de todo, creo. Por lo menos el vídeo que me pasaron es una cosa bastante exclusiva. Una nana. Pero, en sí, el nombre es lo que más me llamó la atención. No me imagino al creador de X-Hamster diciendo, tengo un hamster, me gusta... ¡Ya! Gracias. Bueno, ha estado muy bien, porque mira, Pet de ratones de Amiga, yo que sé, y tú de hamster, o sea, que hasta la cosa... Hemos complementado bastante bien. ¡Ay! El hamster X. Y bueno, después ya de 80 segundos viene lo típico, hablar sobre los 3 próximos temas a votar. El primero sería los personajes femeninos en los videojuegos, el cual tendremos a lo mejor algunas invitadas. Después tendríamos un género, el de los beaten up. Y para acabar, pues tendríamos el tema de la generación actual, la que estamos a punto de terminar, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Espero que votéis todos los que podáis y que sea reñido, como esta vez. Y ahora le toca hablar a Fran, porque como es el invitado, le toca decirnos qué es lo último que vamos a escuchar en este podcast. Bueno, pues nada, muchas gracias por darme este espacio musical y que sepas que me pones en un serio aprieto porque me gustan tantas canciones, tantísimas, que bueno, quiero escoger una que suelo escuchar muy a menudo, ¿de acuerdo? Es de PlayStation 2, ¿de acuerdo? Un tema de Mega Man X8, de Rockman X8, ¿vale? Se trata de una pieza de acid jazz, new jazz, swing, muy chula, que se llama Dynasty, el tema.
la compone Shinji Okada, creo que es el único tema que compone él en este juego, no sé si ha colaborado en algún otro, pero bueno, le quedó un tema brutal, con guitarras eléctricas incluso, en fin, una cosa que yo llamo jazz japonés, no sé, que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo, no sé, una canción increíble, que el juego es un poco regulero, pero esta canción es muy buena, la verdad, así que os dejo con ella. Pues con esta canción nos vamos a despedir, recomendada por Fran. De verdad, Fran, muchas gracias por haber participado en la posada del Gamer. Nada, muchas gracias a vosotros, hombre, porque yo me siento aquí en casa, o sea, ya os lo he dicho muchas veces. Y nada, pues eso, me alegro mucho de haberos visto en Retro Madrid, ¿de acuerdo? Y espero que se vuelva a repetir, ojalá. Sí, seguro que se vuelve a repetir. Y bueno, seguro que de parte de los integrantes de la posada, pues de verdad encantado de que hayas venido hasta aquí. No sé si queréis decirle algo a Fran antes de despedirnos. Sí, tío, Fran, eres muy grande, tío, y has sido genial. Tú eres más grande, Sí, hombre, yo estoy más grande, eso sí, pero... pero ya está. Ha sido un placer que estés aquí y oye, que esto tiene que repetirse pronto. Por aquí seguimos siempre, hombre, fuera de podcast también, tú ya lo sabes. Hombre, y tanto. Claro. Sí, yo también quería decirle a Fran, hombre, que fue un placer conocerle en persona, que incluso, para sincerarme más, me cayó mucho mejor en persona que por aquí. Todos me cayeron mejor en persona que por aquí. Sí, igualmente. Y nada, porque es que aquí solo hablando nunca, tú sabes, no es igual una mirada, una expresión, no sé, un facial, perdón, una expresión facial no es igual que por aquí, ¿no? Entonces, nada, un placer conocerte y cómo no, un placer tenerte aquí entre nosotros y nada, aquí está tu casa, como ya sabes, ¿no? Muchas gracias, Gabriel, gracias a vosotros, en serio. Bueno, y aprovechamos esta despedida, Fran, ya para despedirnos del público. Espero que habéis disfrutado de este programa y espero vernos en los siguientes. Así que hasta aquí todo y hasta más programas. Adiós. Chao. Hasta luego.